Muy bien, chicos. Ya, muy bien. El tema que corresponde hoy día es el tema de motivación. A ver, vamos a ubicarnos primero, ¿ya? A ver, eh, cuando hablamos de procesos mentales, ¿ya? O procesos psíquicos, hablamos de tres tipos de procesos psíquicos o mentales, ¿ya? Los cognitivos, los afectivos y los conativos, ¿ya? Los cognitivos son aquellos que me permiten conocer la realidad, ¿se acuerdan? Ahí hemos visto a la percepción, hemos visto a la memoria, el pensamiento. Esos son procesos psíquicos cognitivos. Si hablamos de procesos afectivos, vamos a ver más adelante las emociones, sentimientos, estados de ánimo y pasiones, ¿ya? Y cuando hablamos de procesos psíquicos conativos, ahí estamos ahora, referimos a la motivación y la voluntad, ¿ya? Hoy vamos a hablar acerca de la motivación. ¿De acuerdo, chicos? A ver, para adentrarnos el tema de motivación, debemos preguntarnos, ¿qué nos hace actuar? O sea, ¿qué nos impulsa a actuar? ¿Ya? ¿Qué mantiene nuestra actividad? ¿Ya? ¿O qué modifica nuestra actividad? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos impulsa? ¿Qué nos hace actuar? ¿Ya? ¿Qué mantiene nuestra actividad? ¿O qué la modifica? Algunos investigadores sostienen que el logro de los objetivos es el fin o la causa de lo que hacemos. O sea, los objetivos, las metas que tenemos, terminan siendo esa fuerza que nos impulsa a actuar, ¿no? Por ejemplo, a ver, ahora en la mañana, ¿qué te ha impulsado a ti a levantarte, a asearte, desayunar y sentarte para escuchar la clase? A ver, ¿de dónde sacas esa fuerza para realizar estas actividades, para actuar así? Y ahora, ¿qué va a mantener esa conducta? O sea, vas a tener que estar sentado ahora 6 horas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, algunos investigadores dicen acá, consideran que es el logro de los objetivos, ¿no? En tu caso, tu objetivo, ¿no? De aprender, tu objetivo de prepararte para el ingreso a la universidad, ser profesional. O sea, esos objetivos, esas metas, vendrían a ser eh, aquello donde sacas las fuerzas, ¿no? Para hacer lo que acabo de señalar, ¿no? ¿De acuerdo? Levantarte, ¿no? Sentarte, mantener esa conducta atenta, etcétera. ¿Ya? O sea, los objetivos y metas, ¿no? Eso es lo que nos mueve, dicen algunos psicólogos. Otros, los conductistas, en cambio, creen que son los estímulos que incentivan el comportamiento humano, ¿ya? Cuando hablo de incentivos hablo de premios, ¿no? O también evitar castigos, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, de repente hacen lo mismo, pero impulsados por este afán de incentivo, de premio, ¿no? Entonces, de repente les han prometido algo, ¿no? Mire, hijito, si tú ingresas este año, yo te compro una laptop nueva, ¿no es cierto? No sé, te construyo una habitación para ti solo, qué sé yo, ¿no? O también evitar el castigo también, ¿no? Alguno me dirá, por ejemplo, en mitad broma, mitad serio, también me levanto temprano, profe, porque si no mi mamá me grita, pues, ¿no? Uy, eso es, y quiero evitar eso, ¿no? Entonces también es evitar un castigo. Eso irían los conductistas, ¿no? Buscas un premio o evitar un castigo. Los psicólogos fisiologistas, en cambio, sostienen que la razón reside en las formas impulsivas, las cuales exigen un equilibrio en el funcionamiento de nuestro cuerpo, por lo que se constituyen en el incentivo para estar constantemente motivados, ¿no? Eso dirían los fisiologistas, ¿no? O sea, todo se reduce a mantener el equilibrio u homeostasis. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, el hambre, ¿no? El sueño, ¿ya? La sed, el impulso sexual, ¿ya? Son impulsos, ¿ya? Instintos, ¿ya? Que nos motivan a actuar de determinada manera también, ¿ya? Entonces hacemos lo que hacemos guiados por estos impulsos, ¿de acuerdo? Satisfacer estos impulsos. Ese también puede ser otro agente motivador, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, ahí está entonces algunas posturas respecto a qué cosa nos impulsa, ¿ya? En ese sentido, podemos tener entonces motivadores tipo objetivos o metas, motivadores tipo incentivos, premios o castigos, o también motivadores
tipo instintos, tipo impulsos, tipo pulsiones, ¿no es cierto? ¿Ya? El psicoanálisis, por ejemplo, destaca estos últimos, ¿recuerdan? El psicoanálisis destaca estos impulsos, estos instintos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te da la fuerza pues para recorrerte todo un centro comercial buscando la camisa, la blusa, ¿no? En caso de las chicas, soñado, ¿no? O que te quede bien, ¿no? Tu afán de agradar al sexo opuesto, pues, ¿no es cierto? Tus impulsos sexuales, diría Freud, ¿ya? Bueno, y así nos vamos adentrando en la motivación entonces, ¿ya? Ya te vas haciendo una idea de lo que es la motivación, ¿ya? La motivación es un proceso entonces multideterminado, ¿ya? Puede ser determinado por varias causas, varias razones. El tema es que la motivación energiza, o sea, te da fuerzas, ¿ya? Por ejemplo, ahora para levantarte, no sé, para correr un poco más, para resistir un poco más, te da energía, ¿ya? La motivación te energiza, pero además también direcciona el comportamiento, ¿ya? En la medida que te guías hacia el cumplimiento de una meta, direcciona tu comportamiento, ¿ya? En un sentido determinado también, ¿ya? El comportamiento motivado es entonces vigoroso, ¿ya? Está lleno de energía, ¿ya? Sostenido y, como hemos señalado, dirigido hacia un objetivo, hacia una meta, ¿ya? La dirección pone de manifiesto que el comportamiento motivado tiene un propósito, razón o meta, ¿no? ¿Qué es lo que acabamos de señalar? ¿Ya? Aquí tenemos otra definición, o dicho de otra manera, la motivación es un proceso de activación, dirección y mantenimiento de la conducta que se genera a partir de las necesidades y expectativas que orientan la conducta al logro de aquellos medios para su satisfacción. ¿De acuerdo? ¿Ves? Esta segunda definición, si tú ves, es más ajustada a la postura fisiologista que acabamos de ver, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí tienes la definición de motivación. En resumen, la motivación entonces es un proceso psicológico, ¿ya? Que activa, dirige y mantiene la conducta hacia la satisfacción de una necesidad. Así podríamos sintetizar esta primera parte, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora bien, veamos algunas dimensiones, ¿ya? De la motivación, ¿ya? Tenemos una dimensión biológica, ¿ya? Donde la motivación se expresa como activación, homeostasis o pulsión, ¿de acuerdo? Es decir, nos motiva la homeostasis, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mantener nuestra temperatura corporal nos puede llevar a abrigarnos o desabrigarnos en el verano, abrigarnos en el invierno, etcétera, ¿no? Nuestras horas de sueño, la alimentación, etcétera, ¿ya? También el impulso sexual estaría acá entre los motivantes biológicos también, ¿ya? Eso es un motivante también. Otra dimensión de la motivación es la dimensión conductual. Ya hablamos acá de incentivos, ¿no? Es decir, reforzadores, hábitos, condicionamientos también, ¿ya? ¿De acuerdo? Esos son motivadores conductuales, ¿no? Hemos hablado de la búsqueda de premios, evitar, esos son los reforzadores, ¿ya? También buscamos evitar castigos. También nos hemos formado hábitos también, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes el hábito de la lectura, ¿no? Si no estás leyendo algo, ya sientes como que algo te falta, ¿no? Entonces vas a tratar de buscar algo que leer, pues, ¿no es cierto? También tenemos los condicionamientos, ¿no? El clásico y el operante también, ¿no es cierto? Ya, si hablamos del operante, estamos hablando otra vez de castigos y reforzadores, pues, ¿no es cierto? Y si hablamos del clásico, hablamos de la asociación de estímulos, ¿no? También tenemos la dimensión cognitiva, ¿ya? Eso tiene que ver con el entendimiento, ¿no? Tener claro nuestros objetivos, nuestras expectativas, nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros retos, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando un objetivo es más claro, ¿ya? Nuestra fuerza de voluntad es más fuerte, ¿ya? Por eso se le llama o la dimensión cognitiva, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, en la medida que tú tengas, repito, tus metas claras, porque una cosa son sueños, ¿ya? Otra cosa es ya la planificación, que es lo que imagino ustedes tienen, ¿no es cierto? Entonces, tu motivación es más fuerte, ¿no? Tú sabes que muchas veces se impone el más motivado, el que tiene voluntad más férrea, ¿no es cierto? Se impone incluso sobre el talentoso, ¿no? ¿De acuerdo? Eso tú lo puedes ver en los deportes, por ejemplo, ¿no? Eso que llaman muchos garra, ¿no? Viene de las motivaciones que tienes. En ese momento, cuando estás cansado y el cuerpo no da para más,
Ahí prima la motivación, la voluntad, que tiene una voluntad más fuerte, más férrea, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? En tu caso, en los estudios, sí tiene que ver mucho con la preparación previa, pero también ya todo eso tiene que ver con los objetivos o metas claras que tú tengas, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, en mi caso, por ejemplo, a ver, te cuento un poquito mi experiencia. Yo recuerdo, más o menos en tercero de secundaria, sí, ¿ya? Entendí que mi única posibilidad, ¿no? Basado en mis limitaciones económicas, ¿no? Mi única oportunidad era una universidad estatal, ¿no? Una privada era imposible, ¿no? Para mis padres, ¿no? No iban a poder pagarme una privada, eso era imposible. Y de las estatales para la carrera que yo más o menos, o las carreras que yo más o menos vislumbraba, que era, yo quería estudiar o derecho o psicología o derecho, así estaba, ¿no? Entonces, me quedaba solamente San Marcos, luego si no, ¿no? En su defecto Villarreal, ¿no? No había más opciones, no tenía muchas opciones, ¿no? Luego descubrí que para entrar a San Marcos era pues una masacre prácticamente, era un solo examen de admisión, ¿ya? A la que se presentaban de 40 a 50 mil postulantes para solamente ingresar 3.000, ¿no? Ahora son 4.500 vacantes, creo, ¿no? Ahora es más. Bueno, la cosa que era así de complicado, ¿no? Entonces eso me llevó a pensarme. En ese momento comencé, me acuerdo que en una clase miré a mi alrededor y comencé a echar números, ¿no? Y de esta aula entonces, de mi salón, yo estaba en esa ocasión en el tercero I, en el colegio, en la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte. Mira la cantidad de chicos que éramos, ¿ah? Yo estaba en la I, imagínate, iba hasta la Z, ¿ya? Y yo me pregunté, ¿no? ¿Y cuántos del aula, que éramos 62, ¿no es cierto? Ingresaremos. En el mejor de los casos, así, sacando cuentas, uno o dos. Entonces yo tendría que estar en esos primeros lugares, ¿no? Y yo estaba en el puesto 10, creo, así como tranquilo, ¿no? No me esforzaba mucho. Pero bueno, esa revelación, al menos para mí, cambió, ¿no? Si quiero alcanzar este objetivo, tengo que cumplir objetivos previos, ¿no? Estar, por ejemplo, entre los mejores, pues, no basta pasar de año nada más, ¿no? Y a partir de mi actitud en los estudios cambió, ya no era pasar de año nada más, ¿no? Sino era aprovechar cada año, ¿no? Mejorar cada año para el objetivo que tenía, ¿no? ¿Ves? Entonces, pues te digo, tener los objetivos claros, ¿no? Las metas claras, así, hacerte planes a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Luego tenemos también la dimensión afectiva, ¿ya muchachos? Bueno, aquí hablamos de deseos, el hedonismo, las pasiones, ilusiones, emociones y sentimientos, ¿ya? Un motivador fuerte puede ser, por ejemplo, tu familia, ¿no? De repente querer devolverle a tu mamita, a tu papito, todo el esfuerzo que hacen, ¿no? Este, por, para que tú puedas estudiar, ¿no? ¿De acuerdo? Haberte pagado de repente una secundaria privada, ahora la academia, ¿no es cierto? Ya, eso puede ser sentimientos, ¿no? Eso puede ser un motivador, ¿no? Incluso hasta parejas, ¿no? Parejas que se forman en la academia, ¿no? Y se prometen estar juntos en la universidad, pues, ¿no? Entonces, este también puede ser un motivador también, ¿no? ¿Ya? Porque ya tengo noticias, ¿ah? Si no, eso no dura. Así es. Bueno, están las emociones, también las ilusiones, ¿ya? Los sueños, ¿de acuerdo? El hedonismo es el placer, ¿se acuerdan, no? ¿Ya? Las pasiones, etcétera. Luego tenemos la dimensión ética. Aquí tenemos los valores, el deber y el compromiso, ¿no? De repente en algún momento tú te pones a pensar en todo el bien que podrías hacer si tú eres un buen profesional, no solamente para tu familia, ¿no? Para la sociedad, para los demás, ¿no? Podrías ayudar mucho, ¿no? ¿no? Por ejemplo, como abogado, como médico, como psicólogo, ¿cuánta gente necesita esos profesionales, ¿no? Y lo bien que tú podrías, cuánto bien podrías tú hacer si fueras un profesional de ese tipo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo ético, ¿ya? La solidaridad, la justicia, también es otra, otra dimensión de la motivación. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces, como habíamos señalado, estas son las dimensiones de la motivación, ¿ya? Y al final, todas, ¿qué hacen? Activan, direccionan, mantienen, ¿ya? La conducta para alcanzar ciertos objetivos o satisfacer ciertas necesidades, ¿ya? Esa es la motivación. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? A ver, voy a ver el chat.
Siempre, chicos, si pueden participar de manera oral, mucho mejor, ¿ya? Porque, mira, como ven, para el chat tengo que salir yo de compartir pantalla. Acá hace referencia al proceso multideterminado, me preguntan. ¿Ya? A ver, por el chat. Ya, a ver. Cuando hemos hablado de multideterminado, o sea que nuestras conductas están determinadas por diferentes tipos de, ¿ya? De razones o motivos, si ustedes quieren, ¿ya? A eso se refiere con multideterminado, ¿ya? Entonces tu conducta, por ejemplo, este, tú la realizas por diferentes razones, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, las dimensiones, ¿no? Entonces alguno dirá, profesor, yo no solamente lo hago ¿no? Por alcanzar mis metas, también lo hago, por ejemplo, un tema de justicia, también lo hago por devolverle un poquito de felicidad a mi mamá, ¿ves? Entonces, multideterminado, entonces ya tenemos ahí lo biológico, lo afectivo, lo cognitivo, lo ético, a eso se refiere como multideterminado, ¿ya? O sea, lo determinan o influyen varios aspectos de la vida, no solamente uno, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, tu conducta motivada está influida, influenciada, determinada por diferentes aspectos, ¿sí? ¿De acuerdo? Por diferentes dimensiones, ¿no? Algunas de estas dimensiones las hemos mencionado acá, ¿no? Biológicas, conductuales, cognitivas, afectivas y éticas. ¿De acuerdo? ¿Se comprendió, chicos? A ver, Sí, ¿sí? profe. De acuerdo, gracias. ¿Mm? Por ejemplo, yo me preguntaba antes, ¿no? ¿Por qué a Perú en el fútbol le pasaba siempre lo mismo, durante muchos años, ¿no? Estaba jugando, por ejemplo, empatando de visita y en el último minuto le metían el gol y le empataban o le ganaban, ¿no? Caray, entonces incluso me acuerdo que había un dicho, ¿no? Jugó como nunca, perdió como siempre, ¿no? La selección, ¿no? Y era un tema de motivación, ¿no? O sea, cuando ya están cansados, hay una lucha de voluntades, de motivaciones, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué tienen en la cabeza? Pues entonces yo a veces he escuchado hablar, por ejemplo, a los futbolistas uruguayos o argentinos, ¿no? Que lo hacían por su país, por su patria, ¿no? Por darle una alegría a su gente, ¿no? En cambio, los deportistas a veces, o los futbolistas peruanos están más pensando en, ¿no? En la plata, en, ¿no? Con qué veces van a salir, ¿no? Pues tenían motivaciones, te das cuenta, diferentes, ¿no? Los otros tenían motivaciones más profundas, ¿no? Y se iban a imponer, ¿no? Por eso durante un tiempo mucho se habló del trabajo que hacía el psicólogo en la selección, ¿no? Seguramente tratando de ayudarles a tener una motivación más férrea, más sólida, ¿no? Una, y eso también te da seguridad también, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Bueno, ahora vamos a ver las características de la motivación, ¿de acuerdo? A ver, estoy acomodando bien este micrófono, a ver, ya. A ver, características de la motivación, a ver. En primer lugar, la motivación es cíclica. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Es un proceso que admite la recurrencia permanente de necesidades. Dicho de otra manera, es un proceso que se repite de modo permanente. ¿Ya? Es decir, a ver, por ejemplo, a ver, el hambre te motiva a actuar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, incluso si tú vives solo, el hambre te va a llevar a cocinar, ¿no es cierto? Para servirte la comida, ya, comerla, ¿no es cierto? Ya. Eso satisface la necesidad, pero al cabo de unas horas, otra vez te da hambre, así que el proceso se va a repetir, ¿no? De nuevo, ¿no? Vas a tener que volver a prepararte algo, servirte la comida, comerla, para obtener la satisfacción, ¿no? Y en la tarde-noche otra vez, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Es cíclica, es cíclica. Si quisiéramos ver el tema social también, ¿no es cierto? A ver, acuérdate en secundaria, ¿no? Venían los exámenes, tú te ponías tenso, te preparabas, dabas tu examen, ya, satisfacción de haber aprobado, y ya, el siguiente mes otra vez, ¿no? El mismo proceso, ¿ya? Eso se refiere con cíclica, el ciclo de la motivación que vamos a ver a continuación, ¿ya? De tensión o necesidad, ¿no? Este, acción o conducta y satisfacción, se repite permanentemente, ¿ya? Eso se le llama cíclica, ¿ya? Además, también la motivación es jerárquica, ¿no? El sujeto elabora una jerarquía de prioridades para sus necesidades o motivos, ¿ya? Dicho de otra manera, es la importancia que se le confiere
a las necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tú puedes sentir necesidad de estudiar y dormir, ya tienes sueño, estás cansado, el cuerpo te pide descansar. Sin embargo, tú puedes jerarquizar, ¿no? No, bueno, a pesar del cansancio, voy a estudiar un poco más, ¿no? ¿De acuerdo? Porque tengo la necesidad de aprender esto, entenderlo ahora que está fresco, ¿no? Después me voy a olvidar, ¿no? ¿Ya? Después me voy a olvidar. Entonces no tengo que repasar ahorita esto. Le voy a robar unas horas al sueño, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es jerárquica, darle más prioridad o jerarquía, ¿ya? A una necesidad sobre otra, ¿de acuerdo? Esa es jerárquica. Esto es más importante que esto otro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los padres también tienen que jerarquizar permanentemente, ¿no? A ver, si trabajo incluso doble turno, en dos trabajos, voy a tener más dinero, pero voy a estar lejos de mi familia, ¿no? Si estoy cerca de la familia, de repente gano menos. Bueno, pero voy a tener que jerarquizar, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Qué se necesita más? ¿De acuerdo? Homeostática. A ver, tú en biología debes escuchar este término. Homeostasis es el equilibrio, ¿no es cierto? Mantener el equilibrio biológico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la motivación permite que el sujeto alcance este equilibrio orgánico o mental, ¿ya? Al satisfacer necesidades, se va a restablecer este equilibrio interno-externo, ¿ya? Te decía que la temperatura corporal, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? En el humano es 37 grados, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tú vas a tratar de mantener ese equilibrio. Pues. Si hace frío te abrigas, si hace calor, ¿no? Buscas formas de refrescarte. La cosa es mantener ese equilibrio, ¿ya? O te falta líquidos, ¿no es cierto? Vas a buscar líquidos para beberlos y lograr o mantener el equilibrio también, ¿de acuerdo? ¿Ya? Biológico y mental. El sueño también, ¿ya? Otra característica de la motivación muy importante es que la motivación es compleja, ¿ya? Conforme tú satisfaces ciertas necesidades, ¿ya? Van a surgir motivaciones de orden superior, ¿ya? Superior, ¿de acuerdo? Eh, entonces, por ejemplo, en colegio tu objetivo era solamente aprobar los cursos, ¿no? Luego entiendes que uno estudia no solamente para aprobar, sino que uno estudia para estar preparado, ¿no? Para ingresar a una buena universidad y en la universidad también prepararte bien para ser un buen profesional, ¿cierto? Entonces, así tus motivaciones se van haciendo cada vez más complejas, ¿ya? Logras ingresar, ahora quieres terminar la carrera, te titulas, ahora quieres una maestría y así cada vez quieres más, ¿ya? Se van ampliando, ¿ya? Tus motivos, ¿ya? Eso es compleja, ¿ya? En la medida que tú maduras también, ¿ya? Tus motivaciones se hacen más complejas, más elaboradas, ¿de acuerdo? Incluso se van concatenando unas con otras, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es compleja, ¿de acuerdo? A ver, un ejemplo más sencillito, ¿ya? A ver, complejo. Un deportista, un futbolista, por ejemplo, ¿ya? Su objetivo era jugar en la profesional. Entonces entra un equipo pequeño, ¿no? No sé, el por Huancayo, por ejemplo, no sé si sigue todavía en primera profesional, pero bueno, ahí está. Pero luego una vez ahí quiere algo más, ¿no? Ya quiere jugar en los equipos grandes de aquí de la Liga de Perú, ¿no? Cristal o Alianza, ¿no es cierto? Ya está. Lo logra, pero ahora quiere más. ¿Ves? Eso es compleja, ¿no? Ya quiere jugar en Europa, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, conforme vamos madurando, nuestros motivos se hacen más complejos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? De niño de repente solamente te motivaba un premio, ¿no? O sea, sacabas buenas notas porque, bueno, mamá se alegraba o te preparaba tu postre favorito, papá te felicitaba, ¿de acuerdo? Con el tiempo tú estudias porque te satisface. ¿Y por qué te satisface? Porque con eso alcanzas nuevos conocimientos para cumplir profesionalmente, para ayudar a los demás, ¿ves? Ser alguien útil para la sociedad. O sea, tus motivos son ya más complejos, ya no son solamente de incentivos, ¿no? Sino son mucho más grandes, ¿ya? ¿De acuerdo? Finalmente, tenemos también la característica de orientadora. La motivación organiza la conducta del individuo y te guía, ya te orienta, ahí viene orientadora, ¿no? Hacia el cumplimiento de un fin, un objetivo, una meta, eso es orientadora,
¿ya? Pero vas a ver, por eso vas a ver que tu camino, si tú quieres, tu forma de comportarte, ¿ya? Es diferente de repente a la de un muchacho que no desea ingresar a la universidad, por ejemplo. Tú lo puedes ver claro en el barrio seguramente, ¿no? Cómo se comportan otros muchachos, ¿no? Porque tienen caminos diferentes. Mientras tú estás estudiando, él está pues en la calle, está pues, siendo un éxito con los chicos o las chicas, está con el tema de las fiestas, enamorados, juergas. Pues, tiene un camino diferente al tuyo, ¿no? El tuyo es más dedicado a los estudios, ¿no es cierto? ¿Ya? Igual pasa con un deportista también, ¿no? Tiene un camino diferente también, ¿no es cierto? Y así como tú, disciplinado, pero además alimentación sana, etcétera, ¿ya? Entonces la motivación también orienta, dirige tu comportamiento, ¿ya? Hace que tu camino sea eh, diferente, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces de repente de repente los chicos de barrio están compitiendo por quién toma más, quién aguanta más, ¿no es cierto? Quién toma hasta perder el conocimiento. Tú no harías eso porque eso se opondría a la meta que tú tienes, ¿no? Y en la meta que tú tienes que ver que tu cerebro esté en óptimas condiciones, ¿no? Y beber o consumir otro tipo de sustancias no, de ninguna manera te favorece, ¿no? Por eso tienes un camino diferente, ¿ya? ¿De acuerdo? Así está. Listo, chicos. Características de la motivación. A ver, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta, por favor, me dicen? A ver, Profe, ¿me puede explicar otra vez sobre jerárquica? por No entendí supuesto. muy bien. Ya, mamita, no hay ningún problema. Gracias por la pregunta, más bien. Ya, a ver, entonces jerárquica te decía es cuando tú priorizas una necesidad sobre otra, ¿ya? Vas a priorizar. Entonces, por ejemplo, a ver, supongamos, ¿ya? Tú como adolescente tienes necesidad de alimentarte como cualquier ser humano, pero además también tienes necesidad, por ejemplo, de hacer nuevas amistades, ¿ya? Entonces una amiga te ha dicho, almorzamos juntas hoy día, ya, pero ella como es muy sociable, ¿ya? A la hora de la salida se pone a conversar con sus con otras amigas y tú estás con hambre, ¿no? Entonces tú jerarquizas. Ya tengo hambre, satisfago de una vez mi hambre, o sea, como de una vez, o no, o espero como quede con ella, ¿no? Para comer junto a ella. Entonces vas a tener que jerarquizar, para ti qué es más importante, ¿no? Satisfacer tu hambre o esta nueva amistad que estás formando, por ejemplo, ¿no? Que también es una necesidad, repito, todos necesitamos tener amigos también, ¿no? Tú vas a tener que priorizar, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso es jerarquizar, es priorizar, ¿ya? ¿Qué es más importante en este momento? ¿De acuerdo? Entre varias necesidades. Siempre tenemos varias necesidades, ¿ya? Tú tienes necesidades, por eso te decía también de recreación, por ejemplo, ¿no? O de descanso, ¿no? Te ponía ese ejemplo, ¿no? Ya estoy cansado, ya estoy hasta las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, ahora en la tarde voy a descansar, pero también necesitas repasar lo aprendido durante la mañana, porque si no lo haces ahí se va a olvidar. Entonces tienes esas dos necesidades, ¿no? Descansar o repasar, estudiar, ¿ya? ¿Qué priorizo? ¿Qué jerarquizo? ¿Ya? Y decido, pues hago esto, hago lo otro. Voy a tener que satisfacer una de las dos necesidades, ¿no? O descanso o repaso, ¿ya? O estudio, ¿de acuerdo? Ya, eso es jerárquica. Ahora sí, ¿se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Listo. ¿Ya? Incluso a nivel de valores también tú jerarquizas, ¿no? Por ejemplo, a veces estás en el examen y tú tienes, a ver, los exámenes, ¿no? En colegio, no sé si te acuerdas, a ver, entonces tú estás entre, a ver, tu amiga que te pide, pásame la 4, ¿ya? Y apela a la lealtad, pues a la amistad, ¿no? Y por otro lado, el profesor que te mira y ha dicho, ¿no? Sean honestos, no hagan trampa, ¿no? Tú estás, ay, ¿qué es más importante ahora? ¿Qué decido? ¿Lealtad u honestidad? Vas a tener que decidir entre, en este caso, entre dos valores, ¿no? ¿Qué es más importante, ¿no? Así es. Listo. El ciclo de la motivación, ¿ya, muchachos? Vamos a ver ahora el ciclo motivacional o el ciclo de la motivación. A ver, vamos a diferenciar tres fases, ¿ya? Así se le llama ciclo motivacional o también se le llama proceso motivacional también, ¿ya? En un primer momento tenemos el estado motivante, ¿ya? Es un estado de tensión que experimenta el sistema fisiológico originado por una necesidad
la cual va a impulsar al sujeto a la realización de una actividad, ¿ya? Es un estado de tensión y mira, dice fisiológico, ¿no? ¿Ya? Esta es la postura fisiologista un poco, ¿no? Y de todo esto que es una necesidad, tener mucha atención aquí, chicos, ¿ya? Una atención es un estado de carencia, mucha atención aquí, ¿ah? Un estado de carencia, ¿ya? Algo te falta. ¿Ya? Y el motivo que es la representación mental del objeto que puede satisfacer la necesidad. A ver, te voy a explicar esto, ¿ya? En un primer momento tenemos un estado motivante, un estado de tensión, justamente por la necesidad, pues porque algo me falta. A ver, por ejemplo, ¿ya? Has hecho deportes, ¿ya? Has perdido líquidos, ¿de acuerdo? Entonces, carece, ahí viene la necesidad, ¿ya? ¿Qué carencia tienes? Careces de líquidos, estás deshidratado, necesitas líquidos, ¿ya? Esa es la necesidad que está dentro del estado motivante, ¿ya? La necesidad de líquidos, la que tiene. Eso te genera un motivo, ¿ya? En tu cabeza se representa mentalmente el objeto para satisfacer dicha necesidad, ¿ya? En este caso, si lo que te falta es líquidos, ¿ya? En tu cabeza aparece representado líquidos, pero no pues un río, no una lluvia, no, 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 no. El motivo suele ser más específico, ¿no? Te imaginas un vaso de agua, una limonada, mejor un jugo, ¿no es cierto? ¿Ya? Una fruta, etcétera. ¿Ya? Ese es el motivo. ¿Ya? Ese es parte del estado motivante. ¿Ya? Entonces estás con ese estado motivante, ese estado de tensión, de deseo, ¿ya? Causado por la necesidad y tienes tu objetivo, que es el motivo, ¿ya? 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 Necesito una limonada, un jugo, ¿ya? Entonces ahí viene lo segundo, la conducta motivada. El estado motivante impulsa la conducta motivada. ¿Qué es la conducta motivada? Si hablamos de conducta, hablamos de acciones, hechos, ¿ya? Entonces, la conducta motivada son acciones que realiza el individuo para satisfacer sus necesidades, ¿ya? Entonces, llegas a casa, de repente lavas y cortas algunas frutas, las metes a la licuadora y te haces tu jugo, te lo tomas, ¿ya? Entonces, conducta motivada, son acciones, mira las acciones, ¿ah? Impulsadas por el estado motivante, ¿ya? Y llegamos al tercer paso, satisfacción, estado de satisfacción, ¿ya? Tomas el líquido, o sea, tu jugo, tu limonada que te has preparado tú mismo y logras la satisfacción. ¿Y qué es la satisfacción? Restableces el equilibrio, ¿ya? Acá dice, ¿ves? El grado de equilibrio alcanzado por el sujeto, ¿ya? Cuando hablamos de equilibrio estamos hablando de homeostasis, ¿no es cierto? Esto se logra, ¿ya? Cuando satisfaces de manera total o parcial la necesidad, ¿ya? Entonces ahí tienes un ejemplo, ¿ya? Entonces, estado motivante, deseas, quieres agua, quieres líquidos. Conducta motivada, ya. Bebes, tomas ese líquido, ¿no? Estado de satisfacción, sientes la satisfacción, sientes cómo se restablece tu equilibrio u homeostasis, ¿no es cierto? Ya, ese es el ciclo de la motivación. ¿De acuerdo? Ya, mira, cuidado, ¿ah? Cuando hablo de necesidad, hablo de carencia, ¿ya? Por favor, dentro de estado motivante es importante esto de la necesidad, es un estado de carencia. Y cuando hablo de motivo, ¿ya? Me refiero a la representación mental del objeto que puede satisfacer, ¿ya? Mi necesidad. Un ejemplo más, ¿ya? A ver. Estado motivante, a ver. ¿Ya? A ver. De pronto cambia el clima y siento mucho frío. Entonces, ¿qué necesito? Calentarme. Esa es la necesidad. Necesito aumentar mi temperatura. ¿Ya? Motivo. ¿Cómo logro eso? Entonces, motivo. En mi cabeza me represento mentalmente cómo puedo lograr eso. Una chompa, ¿no es cierto? ¿Ya? Hacer una fogata, meterme a la cama, ¿ya? Listo. Con eso viene la conducta motivada. Realizo esa acción, pues, ¿no? ¿No es cierto? Me abrigo, me voy a dormir ya, o prendo una fogata, qué sé yo. Si tiene calefacción, bueno, la calefacción, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces viene lo tercero, logras la satisfacción, ¿ya? Total o parcial, pues, de dicha necesidad, ¿ya? Ese es el ciclo de la motivación, ¿de acuerdo? Ya, un ejemplito más, ahora vamos al tema, a ver, social, te decía, ¿ya? A ver, el estado motivante es un estado de tensión, a ver, acuérdate en colegio, ¿ya? Cada mes tú sentías la tensión, los exámenes, ¿no te generan alguna tensión o no? Claro, tensión, ¿no? Uy, los exámenes, ¿ya? Necesidad, necesitas aprobar. Motivo, te representas mentalmente el objeto, ¿no? Algunos están con su
con 11, aunque sea, ¿no? ¿Ya? Con 13 yo soy feliz, ya no sé, algunos tienen ese motivo. Otros, en cambio, aspiraban a la excelencia, ¿no? Motivo, ¿no? Mi 20, mi 18 mínimo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está tu necesidad de aprobar y tu motivo. Ya, según eso es tu conducta, pues, ¿sí o no? El que aspira a 18 o 20 se esfuerza mucho más, ¿no? El que aspira solamente a aprobar, ¿no? Así sea con 12 o 13, bueno, su conducta motivada también es diferente. Estudia, pero un poco menos, pues, ¿no es cierto? Bueno, te preparas, estudias, das el examen, viene la satisfacción, ¿no? Si es que lo apruebas. Ah, pero ¿qué pasa si no logras el objetivo también, ¿ah? También puede ocurrir, ¿no? En ese caso ya no hay satisfacción, sino tenemos la frustración, ya es lo contrario, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero supongamos que sí, pues sí, sí apruebas, entonces viene la satisfacción otra vez, ¿ya? Ahí está, ahí tienes otro ejemplo del ciclo de la motivación o proceso motivacional, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, a ver, vemos, acá hay un cuadrito que explica lo mismo, ¿ya? Explica lo mismo, de manera similar, a ver, veámoslo, ¿ya? Tenemos el estado motivacional, es el estado motivante, es lo mismo, la conducta motivada, que son las acciones o conductas realizadas, ¿no? Para satisfacer la necesidad, y finalmente el estado de satisfacción o equilibrio, ¿ya? Entonces tenemos acá en el plano biológico, que hemos visto primero ejemplos biológicos, ¿no? Equilibrio energético, ¿ya? Perdón, hay un desequilibrio energético, ¿ya? Te falta algo, pues te faltan horas de sueño, te faltan líquidos, te faltan nutrientes, ¿ya? Entonces tenemos necesidades fisiológicas, ¿no es cierto? Conducta motivada, vas a proveerte del recurso biológico, ¿no? Para satisfacer esta necesidad. Y finalmente logras restaurar o recuperar tu equilibrio u homeostasis, ¿no es cierto? Si hablamos de temas o necesidades sociales o psicosociales, bueno, tú tienes una meta propuesta, ¿no? Son necesidades psicológicas, ya ves, tienes una meta, por ejemplo, aprobar, ¿no? Aprobar, decíamos, ¿no? Los exámenes mensuales, ¿no? Conducta dirigida hacia meta, estudias, pues te preparas, bueno, ¿cierto? Y finalmente, qué te da la satisfacción? El lograr ese objetivo, ¿no? Aprobar el examen, ¿ya? Ese es el ciclo de la motivación, ¿ya? ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguna pregunta? A ver, por favor, me dicen. Profe, ¿me podría dar un Sí, ejemplo sobre lo familiar en el ciclo motivacional? Pero en la lo familia nada familia. más. ¿Hay ejemplos? La familia. Ajá, nada más en la familia, donde muestra el ciclo de motivacional. Claro, claro, claro. A ver, vamos a ver, pero identificamos con la familia las necesidades. Pues, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? ¿Ya? A ver, pero a ver, acá primero, necesidades. ¿Qué necesitas de la familia, por ejemplo? A ver, necesitas, ya supongamos que necesitas sentirte amado, sentirte querido, puede ser una necesidad psicológica, ¿no es cierto? Todos necesitamos que, ¿no? Sentirnos amados, queridos, al menos por la familia, ¿no es cierto? Ya. Entonces tú no quieres eso, no quieres evitar eso, ¿ya? Entonces, conducta motivada, simplemente tiendes la cama, pues, ¿ya no? Satisfacción, listo, tu mamá llega y no solamente que no te grita, sino que incluso hasta te felicita todavía, ¿no? Satisfacción, ¿ves? Así de simple, ¿ya? A ver, no sé, respondió tu pregunta. Ahora, si tú tienes algún ejemplo, me lo das y lo, este, lo convertimos, ¿ah? Y lo disgregamos en este siglo, en estas tres partes, ¿ah? ¿O se entendió? A ver, me dices, por favor, bastan los ejemplos. Sí, sí se entendió, pero profe, o sea, Sí, a en ver, todo, a ver, del ciclo de la motivacional, o sea, que de cada familia todos los integrantes pasen por eso, o sea, ah, ya, ya, ¿no ya. me explico? Sí. No, no, sí te entiendo. A ver. Es que no todos tenemos las mismas necesidades, no todos sentimos la misma, o tenemos las mismas necesidades, ¿entiendes? ¿Ya? Algunos tienen más esta necesidad de cariño, ¿no? De cariño, ¿no? Por ejemplo, mi hijito tiene 3 añitos, ¿no? Por ejemplo, no habla bien, pero afectivamente es bien cariñoso. Él a su mamá le pide, no te exagero, al día le pide a su mamá de 10 a 20 abrazos durante el día, así de la nada, ¿no? Su mamá está cocinando, él está viendo la tele, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y de pronto se para, se acerca a la cocina y le dice, mamá, Asho, Asho, dice, Asho es abrazo, ¿no? No sabe decir abrazo, ¿no? Asho, Asho, dice. Así pide, y su mamá lo abraza.
¿te das cuenta? Y él, ¿no? Recibe el abrazo. Sí, él pide, necesita, ¿no? Así, 10 a 20 veces al día. Otros niños no piden abrazos, ¿no? ¿No es cierto? Y uno diría, pues es que de repente no le dan mucho cariño para que él tenga que estarlo pidiendo. No, sí se le da bastante cariño, ¿ah? Pero él además quiere más, pues. Lo que te quiero decir es que las necesidades no son las mismas en todos, no todos tenemos las mismas necesidades o carencias, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? No todos. Entonces hay miembros de la familia a los que sí le importa, por ejemplo, ¿no? Y a otras no tanto. A ver, por ejemplo, para algunos un motivador, por ejemplo, para estudiar, es simplemente la sonrisa de mamá, nada más, ¿no? Nada más. Con esto estoy feliz, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese era mi caso, ¿no? Yo veía a mi mamá trabajar tanto y tan duro. Mi mamá, me acuerdo cuando yo estaba en colegio, ella vendía este desayuno en la mañana. Entonces, en la madrugada estaba preparando su avena, su quinoa, su kiwicha en la madrugada. Así yo a veces me despertaba así 4 de la mañana, así para el baño, y mi mamá estaba ahí en la cocina, ¿no? Con su cucharón en el brazo, ¿no? ¿No? Ahí, cabeceando, ¿no? Esperando que no rebalse, ¿no? El hoyón de quinoa o lo que estaba preparando, ¿no? Luego en la mañanita, a las 5:30, estaba abriendo los panes y echándole, ¿no? El huevo que iba friendo, el camote, es una chambaza, para resumir, ¿ya? Luego tenía que cargar sus baldes, una vez le quise ayudar, ¿ah? Yo ya en tercero de secundaria era ya más grande y más fuerte que ella, pero no, ella no quería, ¿no? Tú estás en desarrollo, que te vas a ver jorobado, incluso me decía siempre, ¿ah? Tu trabajo es estudiar, nada más. Tú no tienes otro trabajo acá de la plata me encargo yo, me decía cuando alguna vez quise trabajar, ¿no? Así me decía. Entonces mi motivación era esa, ¿no? Cuando a mí me daba flojera a veces, yo imaginaba la cara de mamá, ¿no? Su carita de mamá, hasta ahorita tengo en la cabeza esto, ¿no? La silueta de mi mamá, ¿no? Cargando sus 2 baldes de quinoa y kiwicha, ¿no? Y yendo a trabajar tan temprano, ¿no? Entonces, un motivante para mí era simplemente que ella sonría, nada más, que esté contenta, ¿no? Porque tendrías que ver su carita, pues ponía una cara de felicidad cuando yo le llevaba buenas notas, ¿no? Y le contaba a todo el mundo, pues no me acuerdo que ella hablaba a todo el mundo, ay, mi hijo es estudioso, para mí era suficiente, ¿ya? Pero hay otros que no, pues otros chicos no, ¿cuál sonrisa de mamá? Que me compre algo, ¿no? Pues llegan a la casa y llegan con su buena nota y yo, ya, saqué 18, ¿qué me van a comprar? Entonces tienen otro tipo de necesidades. ¿Cuál sonrisa mamá? No, yo creo que me compren algo. ¿Te das cuenta? Todas nuestras necesidades son diferentes en la medida que tenemos también personalidades diferentes, en la medida que tenemos prioridades. ¿Te acuerdas de jerarquización? Justamente lo que preguntaron. Jerarquía, pues jerarquía, ¿no? Tenemos una jerarquía de necesidades diferentes, pues, ¿ya? Algunos son más dados a querer premios así materiales, ¿no? A otros, en cambio, les satisface mucho, ¿no? Simplemente causar alegría en los demás, ¿no? Entonces nuestras necesidades son variadas, pues diferentes, como diferentes son también nuestras personalidades, ¿ya? Y por tanto nuestras jerarquías de necesidades. Tiene que ver con la vida que hemos llevado también, pues. ¿Ya? ¿De acuerdo? Yo he puesto un ejemplo, por ejemplo, el mío, bueno, yo vengo de un estrato de pobreza extrema, ¿no? Entonces tengo eso. De repente ustedes no, pues de repente alguno incluso está pensando, no, pero mi mamá no se sacrifica tanto, es más, mi mamá está en la casa, nomás mi papá trabaja, pues él tiene una chamba cómoda. Entonces lo suyo no es tan dramático, no es tan cercano, ¿no? Incluso dicen, mi papá es feliz, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no sienten de repente esa misma necesidad, ¿no? De lograr una sonrisa, una alegría en ellos, ¿no? Porque su realidad es diferente también, ¿ya? Entonces, nuestras necesidades son diferentes porque diferente es nuestra realidad, porque diferente es nuestra personalidad, ¿de acuerdo? Entonces, en los miembros de la familia incluso también pasa lo mismo, ¿no? Incluso podemos crecer en el mismo hogar, pero no sentir todas las mismas necesidades también, ¿no es cierto? Las necesidades pueden ser también, de repente las fisiológicas sí son similares, ¿no? Porque nuestros papás nos dan la misma alimentación, el mismo trato a todos, pero a nivel afectivo, de repente no todos somos iguales, no tenemos todas las mismas necesidades, ¿no? Incluso a veces de repente decimos, ¿no? A mi hermano mayor, ¿no? Lo trata mejor que a mí, o al menor, qué sé yo, ¿no? Todos tenemos también necesidades diferentes por tener también realidades diferentes en algunos aspectos, ¿de acuerdo? Ya, no sé si ahora sí respondí a tu pregunta, hijita, Sí, ¿sí? profe. Así es, ¿ya? Así es. ¿Ya? Igual también hasta en la relación de pareja también, ¿no?
¿qué mueve una conducta de un sujeto? ¿No? Entonces, por ejemplo, alguien le regala una rosa a su pareja. ¿Y por qué lo hiciste? Porque me gusta verla feliz, nada más, ¿no? En cambio, de repente hay otro. ¿Y por qué le regalaste esa rosa? ¿No? Porque de repente pasa algo hoy día. O sea, él está pensando en lo sexual también a veces. Entonces, tenemos, ¿ves? Tenemos también motivos diferentes para actuar, ¿no? De una u otra manera. ¿Ya? Porque nuestras necesidades y personalidades y realidades también son diferentes. ¿Ya? Listo. Ay, me fui para allá. Ya, ahora vamos a ver justamente las clases de necesidades, ¿ya? Clases de necesidades que tenemos. A ver, tenemos en primer lugar las necesidades, una primera clasificación, ¿ya? Que es la más actualizada, ¿ya? Digo esto porque antes había otra clasificación. Ahora vamos a esa otra primero, mejor, creo que es la más sencilla. Uy, ¿qué pasó? Ah, esta de acá. ¿Ya? A ver, esta es una clasificación que se enseña en el colegio, es una clasificación más antigua, ¿ya? Que señala que los animales tienen necesidades biológicas, ¿no es cierto? Ya. En cambio, el hombre no, el hombre tiene necesidades biosociales y psicosociales. Biológicas no, no, porque en el caso del ser humano, hasta las necesidades biológicas están determinadas socialmente. Por eso en el humano no se llaman biológicas a secas, sino se llaman necesidades biosociales, ¿ya? ¿Cuáles son? Igual que cualquier animal, ¿no? Comer, beber, dormir, ¿ya? El deseo sexual, que es el reproductivo, son necesidades también, ¿ya? Igual que cualquier animal. Pero ¿por qué se llaman biosociales en el hombre? Repito, se llaman biosociales en el hombre porque están determinadas o reguladas socialmente, ¿ya? ¿Cómo así? A ver, por ejemplo, empezamos por la última, ¿ya? Eh, lo sexual o lo reproductivo, ¿ya? Es una necesidad, ¿ya? Pero a diferencia del animal, ¿no? En el ser humano está condicionado socialmente. ¿Cómo así? En el ser humano está condicionado, por ejemplo, por los sentimientos, ¿no? El ser humano no tiene sexo por sexo. El ser humano requiere que primero haya sentimientos, ¿no? Haya un cariño, una familiaridad con la persona, ¿no? Ya ustedes, de repente, chicos modernos, de repente uno dirá, no, profe, hay gente que ni eso, ya, de repente ya, no eso, ya, pueden haber algunos que separan lo carnal de lo afectivo, ya, puede haber, ¿no? Con toda la propaganda de hipererotización que hay ahora, ¿no? Bueno, ya, listo. Pero incluso en ese caso necesitas por lo menos, ¿no? Un goce estético, ¿no? O sea, que te atraiga a la otra persona, pues, o sea, tampoco es con cualquiera, ¿no? O sea, que te atraiga al menos, ¿no? Que hay un goce estético, como te digo, ¿de acuerdo? ¿Te das cuenta? En cambio, en el animal no. Los animales no andan eligiendo, pues, cuál es el ejemplar más bello, mejor cabello, que es más alta, que no, no sé, ¿no? Su color de ojos, cómo me mira, no, no, no. ¿Te das cuenta? Entonces, en el aspecto incluso también reproductivo, ¿ya? En el caso del ser humano no es solamente biológico nada más, ¿no? No, no, no. En el ser humano también hay factores culturales, ¿no? Los que te acabo de mencionar, ¿no? Que haya atracción, ¿no? Que haya un goce estético, ¿no? Que te atraiga, ¿no? Está bien. Y en muchos casos, ¿ya? También que haya pues un vínculo afectivo mínimamente, ¿no? Vamos, por ejemplo, tener hijos no es algo que alguien haga pues con cualquiera, no, 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 no. ¿Está bien? ¿No? En ese caso no basta ni siquiera solamente que haya atracción, ¿no? Tú buscas a alguien, ¿no? Que cumpla ciertos requisitos, pues, ¿no? Para animarte a tener hijos, ¿te das cuenta? Entonces, ¿ves? Entonces no es una necesidad biológica puramente como en el animal, ¿no? En el ser humano es biosocial, ¿ya? Lo mismo, a ver, para alimentarte, ¿ya? Para comer, por ejemplo. Ya, el ser humano necesita alimentarse igual que cualquier animal. Otra vez, aquí viene el condicionamiento social. El ser humano, ¿no es cierto?, no come en cualquier lugar, ¿no? Requiere él de ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, que haya un mínimo de limpieza, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Vamos, tú no vas a comer en el baño, pues, ¿no? Ni hablar, ¿no? ¿No? Eso hasta te quita el apetito, más bien, ¿no? En cambio, un animalito, ya, él tiene que comer y tiene que comer. En el caso del animal, es que estas necesidades son, irreprimibles, impostergables, ¿ya? ¿De acuerdo? A un animal le sirves comida y él se la come simplemente en ese momento. No puede reprimir, no puede esperar. En cambio, el ser humano sí es capaz de reprimir y esperar, ¿no?
Por ejemplo, estás con mucha hambre, pero has quedado en almorzar pues con tu mamá, ¿no es cierto? Y todavía no llega del trabajo. Tú le esperas a que llegue para comer juntos, pues, ¿ves? ¿De acuerdo? Entonces, el ser humano es capaz de reprimir y hasta posegar un poquito, ¿no? La satisfacción de estas necesidades biológicas. El animal no puede, pues. Además, el ser humano necesita ciertas condiciones, ¿no? Que haya limpieza, incluso necesitas utensilios, ¿no? Un plato, una cuchara para comer, ¿no? En cambio, el animal no. Entonces, te das cuenta. Entonces, tenemos, digamos así, tres tipos de necesidades, ¿ya? Las biológicas, las biosociales y las psicosociales, ¿ya? Las biológicas son del animal. Ya, esas mismas biológicas en el hombre se llaman biosociales. Te acabo de explicar por qué en el hombre se llaman biosociales y no biológicas a secas, porque estas necesidades biológicas, ¿ya? Sueño, comida, reproducción, bebida, ¿no es cierto? Ya, estas necesidades en el ser humano están condicionadas socialmente, ¿no? Igual para dormir. El ser humano no duerme en cualquier lugar, ¿no es cierto? Requiere ciertas condiciones. El ser humano busca primero su seguridad, por ejemplo. Para echarse a dormir, no se echa a dormir en cualquier lugar, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, entonces esas son las necesidades biosociales. Son las biológicas, solo que en el hombre, ¿no? ¿Y por qué se llaman biosociales? Una vez más repito, ¿ah? Porque están condicionadas o determinadas socialmente. ¿Ya? A ver, ¿qué dice acá? Necesidades biosociales, aquellas que están relacionadas con los procesos de autorregulación del organismo, ¿ya? Son biológicas o fisiológicas, bueno, ¿cierto? Sin embargo, estas necesidades están condicionadas por factores culturales, ¿ya? Irreprimibles y parcialmente postergables. Sí, lo puedes postergar, ¿no? Por ejemplo, el sueño, tú puedes postergarlo un poco, pero no mucho. El hambre también, ¿no? Tiene un límite, pero al menos el ser humano lo puede hacer. En cambio, el animal no tiene razones pues, para postergar, ¿no? ¿Ya? Tiene sueño, duerme, pues. Tiene deseo sexual, ¿no? Lo realiza, ¿no es cierto? Tiene hambre, come en el momento, ¿ya? Luego tenemos las necesidades psicosociales, y estas sí son netamente humanas, pues, ¿no? Aquí no hay algo parecido en los animales, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades psicosociales? Aquellas que se adquieren durante el proceso de socialización y están relacionadas o ligadas al desarrollo personal. Por ejemplo, la autorrealización, la estima, la pertenencia, ¿ya? Son cosas que los animalitos no tienen, ¿no? Ellos no buscan, por ejemplo, autorrealización, que vendría a ser alcanzar tus potenciales máximos, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso el ser humano nomás lo tiene, ¿no? Entonces tú quieres alcanzar tu máximo potencial, por ejemplo, académico, cognitivo, no sé, en el arte, ¿no? Tocar algún instrumento musical, en los deportes, ¿no? Tú buscas tu autorrealización, ¿no? Los animalitos no hacen eso. La estima también, ¿no es cierto? Esta necesidad de amar y ser amado, por ejemplo, es propia de es una necesidad netamente humana, ¿no? La pertenencia, ¿no? Sentirte parte de un grupo es una necesidad también. Tú observarás por eso que muchas veces los adolescentes sobre todo, ¿ya? Más se juntan, buscan grupos, ¿no? Pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces, no sé, voy a pertenecer al grupo de los deportistas, al grupo de los estudiosos, al grupo de los populares, ¿no? Estamos formando grupos, ¿no? O si no, es mi salón contra el otro salón, ¿no? El A contra el B, ¿no? ¿Ya? Algunos llaman a estos rezagos tribales, ¿no? De sentirnos parte de un grupo, de una tribu, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, esto los animales lo tienen, pero no de la misma manera, ¿no? En los animales se llaman instintos gregarios, ¿ya? No es algo que ellos, que te digo, eh, realizan de manera consciente, ¿no? ¿A qué me refiero con instintos gregarios en los animales, ¿no? Esto de vivir en manadas, en grupos, ¿no? Por ejemplo, las abejas, ¿no? Las abejas, ¿ya? Son instintos gregarios, ¿no es cierto? No es que de pronto una abeja decide, pues voy a servir a mi reina porque soy un caballero, ¿no? O una dama, no, esos son instintos simplemente, ¿ya? Igual los lobos, por ejemplo, también tienen instintos gregarios, ¿no? Los animales que viven en manadas tienen instintos gregarios, ¿ya? En los animales, perdón, eso es en los animales, ¿no? En los humanos se llama necesidad de pertenencia, sentirte parte de un grupo, por ejemplo, sentirte parte de la familia, sentirte parte del grupo de chicos o de un grupo de chicos en la escuela, ¿no? Etcétera, ¿ya? Listo. Ya, entonces esa es la primera clasificación de las necesidades. Dígame, por favor, si se entendió. A ver, ¿alguna pregunta?
Entonces, las necesidades biológicas, a ver, necesidad de alimentarte, de dormir, necesidad de, ¿no?, consumir líquidos, ¿no? Los líquidos, necesidad de reproducción, ya, esas son biológicas, ya, y ya te he repetido varias veces que en el ser humano, ya, esas se llaman biosociales porque están influenciadas por la cultura, por la sociedad. Cuando hablamos de necesidades psicosociales, estas sí son netamente humanas, ¿no? Te voy a poner algunos ejemplos más simples, ¿ya? Por ejemplo, la necesidad por el arte, ¿no? Por ejemplo, por la música. El ser humano necesita la música. ¿Mm? A ver, trata de vivir tú una semana sin música, a ver. En cambio, los animales, no, arte, ¿no? Si así como se difunde la música contigo, se difundieran otro tipo de artes, ¿no? La pintura, la danza, también serían una necesidad también para ti. Por ejemplo, gente que paga, ¿no?, un precio alto, por ejemplo, para poder ver, no sé, el ballet, la ópera, ¿no es cierto? O hay gente que se toma el tiempo para ir a un museo de arte y visitarlo por horas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? Son necesidades psicosociales, son esencialmente humanas, ¿ya? O estas que hemos mencionado acá, ¿no? Pertenencia, estima, autorrealización, poder también, ¿no? Necesidad de poder, ¿no? De sentir que puedes decidir sobre ti y sobre otros también. Son necesidades humanas, por ejemplo, ¿ya? Listo. A ver, preguntas, si no hay ninguna pregunta, a ver por el chat. Evelyn me dice todo claro. Gracias, Evelyn. Listo, ya está. Ya, ya, eso es lo que se enseña en el colegio, ¿ya? Esta clasificación. Ahora, yo te he dicho que hay otra clasificación, que es la que vamos a ver a continuación, ¿ya? Esto es lo que se enseña en la pre-San Marcos, ¿ya? Ahí está en su libro, así. Dos tipos de necesidades, ¿ya? ¿Cuáles son esos tipos de necesidades? Las fisiológicas y las psicológicas, así le llaman, ¿ya? Dos tipos de necesidades nada más. Fisiológicas y psicológicas. Bueno, en el caso anterior se llamaban, ¿cómo se llamaban? Bio, Biosociales. y claro, y psicosociales. Muy bien. Está bien, hija, gracias por participar. Y solo que estás aprendiendo más que los demás. Cuando uno participa, aprende más. No te avergüences. Qué bueno por ti. Ya, sigamos. No te reviento cuenta porque no te hagan molestar los demás. Ya, a ver, necesidades fisiológicas y psicológicas entonces, ¿ya? Es muy parecido, ¿no? Ya. Las fisiológicas responden a una programación biológica. Su origen es innato y primario, ¿no? Por ejemplo, son necesidades que, ¿no? Como dicen, de origen innato, ¿no? El hambre, la sed, el sueño, no es algo pues que tú aprendes, ¿no? Bien, es algo con lo que nacemos, con esas necesidades nacemos, esas son las fisiológicas, ¿de acuerdo? Responden, dice, a una programación biológica. ¿A qué se refiere con programación biológica? ¿Has escuchado esto de que tenemos una especie de reloj biológico, ¿no es cierto? Este reloj biológico, por ejemplo, nos señala más o menos a qué hora nos da hambre, ¿no es cierto? A qué hora debemos dormir, por ejemplo, ¿ya? Ahora, chicos, estas necesidades fisiológicas se dividen en dos. Mucha atención aquí, ¿eh? Estas necesidades fisiológicas se dividen en dos, ¿ya? Reguladoras y no reguladoras, ¿ya? Las reguladoras, dice, son las de vida o muerte, ¿eh? Las reguladoras, dice acá, reguladoras. Si no son satisfechas, el individuo muere, ¿ya? Cumplen una función homeostática, tiende a mantener un estado interno equilibrado o constante, ¿ya? Aquí tenemos el hambre, la sed, el sueño y la eliminación de excretas, ¿ya? Son de vida o muerte, ¿de acuerdo? Si tú no comes, creo que por espacio de 30 o 40 días te mueres. La sed es peor, ¿eh? No bebes, no consumes líquidos. En 2 o 3 días mueres. El sueño, no duermes una semana, mueres. ¿Ya? Y la eliminación de crédito también pues, puede llevarte a la muerte. ¿No? Si no eliminas, perdón, también puede llevarte a la muerte, eso, ¿cierto? Pues se llama, entonces, reguladoras, son de vida o muerte, cumplen la función de homeostasis, que tú sabes que es el restablecimiento del equilibrio, ¿no es cierto? Esas son las fisiológicas reguladoras, entonces, ¿ya? Ahora, también tenemos fisiológicas no reguladoras, ¿ya? No reguladoras, o sea que no tienen que ver exactamente con la homeostasis, ¿ya? Sin embargo, si no son satisfechas,
se corre el riesgo de que, corre el riesgo la existencia de la especie, ¿ya? Entonces las no reguladoras no matan al individuo, ¿ya? Y acá dice, ¿no? Si no se satisface, el individuo no muere, pero ponen en riesgo la existencia de la especie, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas? Las no reguladoras. La motivación sexual, la conducta materna, la curiosidad, la agresión, etcétera. ¿Ya? A ver, la motivación sexual, por ejemplo, como tú sabes, ¿no? Un ser humano puede vivir sin relaciones sexuales, ¿no es cierto? Y tienes a los sacerdotes de repente, ¿no? Que no es, digámoslo así, lo natural, ¿ah? ¿No? Y hay que también seamos honestos, también hay un alto índice también de depravaciones por eso, ¿no? De parte de estas personas también, porque no es digamos así, lo natural, ¿ya? Pero vamos, no te matas, puedes vivir sin, ¿ya? No te mata, ¿de acuerdo? Pero imagínate, pues, si no tuviéramos esa motivación, ese deseo sexual, entonces no nos reproduciríamos, ¿no? Y la especie peligraría, ¿ya? Ese es el tema de las no reguladoras. Lo mismo la conducta materna, ¿no? ¿Ya? Eso de proteger a los bebés, ¿no es cierto? Por parte de la madre. De hecho, hay madres que no lo hacen, ¿no? O otra vez, no es natural, ¿no? Por eso le dicen madres desnaturalizadas, ¿no? Pero puede haber madres que no lo hacen, ¿no? Que dejan a sus hijos a cuidado de otros o los abandonan, ¿no? ¿Ya? Lo mismo, eso no la mata a la mujer, ella puede vivir con eso. Sin embargo, si todas las mujeres hicieran eso, ¿no es cierto? Otra vez peligraría la especie, ¿te das cuenta? ¿No? Porque los bebés no podrían sobrevivir solos, pues ni hablar, ¿no? ¿Ya? Lo mismo pasa con la curiosidad también, ¿ya? Tú puedes, ¿no es cierto?, no satisfacerla, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? No vas a morir por no satisfacer una curiosidad, pero insisto, sin ella la especie también corre peligro, ¿no? Porque no buscaríamos nuevas soluciones, no investigaríamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo mismo la agresión también, ¿ya? También. Esta a mí también me llamó la atención, así como ustedes le están llamando la atención seguramente. La necesidad, la agresión. Bueno, este, mira cómo los niños, ¿no? Ya de chiquitos juegan a dispararse, pero a las chicas no, ¿no? Habría que ver esta necesidad de agresividad, ¿no? Esta necesidad de agresividad, ¿ya? Esta necesidad de agresividad. Realmente es una necesidad, la agresividad, de repente en el sentido de la supervivencia, ¿no? El ser humano necesita o mata a otras especies, ¿no? Para poderse alimentar, ¿no? Está arriba en la cadena alimenticia, ¿no? Eso debe referirse seguramente. Bueno, ahí están las necesidades entonces fisiológicas, ¿ya? Reguladoras y no reguladoras. ¿Alguna pregunta, jovencitos? A ver, ¿ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Profe, más ejemplos Ahí está, de las no reguladoras. Más ya. ejemplos. Bueno, los ejemplos son esas que están allí, ¿eh? A ver, ¿qué otra no reguladora podría ser? A ver, ¿qué otra no reguladora de repente podría ser? Porque, a ver, porque tienes que entender que ambas, ¿ya? Reguladoras y no reguladoras tienen un origen biológico, o sea, no son aprendidas, ¿ya? Son innatas, ¿ya? Son innatas, ¿ya? Por ejemplo, esta de la curiosidad, por ejemplo, es algo innato. También en los animales, ¿ah? ¿Ya? Y en el ser humano es más todavía, ¿no? Esta curiosidad que tenemos. O si tú quieres, también se le llama necesidad de estimulación también, ¿ya? Para probar esa necesidad de estimulación, por ejemplo, se hizo este experimento, ¿ya? A una persona la introducen a un cuarto, ¿ya? Esos cuartos donde a veces se introducen, por ejemplo, a pacientes psiquiátricos, no sé si has visto, son cuartos todo acolchados, ¿ya? Todo acolchado para que no se hagan daño, pero todo es blanco, absolutamente todo blanco, ¿ya? Y a la persona que meten ahí también la meten con ropa blanca, ¿ya? Y con su camisa de fuerza, ¿de acuerdo? Pues todo blanco y encima no puedes mover los brazos, estás sentado ahí. Y el ser humano entra en desesperación, porque necesitamos estimulación, ¿no? O sea, necesitamos ver objetos, no sé, colores, olores, escuchar música o que alguien nos hable. Necesitamos algún tipo de estímulo visual, auditivo, gustativo o del tacto. Necesitamos, ¿ya? Pero en ese cuarto, en esas condiciones, ¿no? Todo oscuro, todo blanco, ¿no? Todo en silencio, sin estimulación, el ser humano se desespera, ¿ya? Entonces ahí está, otra necesidad más, la de estimulación. Necesitamos estimulación constante de los
sentidos. Si nuestros sentidos no son estimulados, eso nos lleva a desesperación, a ansiedad, por ejemplo. Ahí tienes otra necesidad fisiológica más, ¿ya? La necesidad de estimulación también, ¿ya? Eso también es innato, ¿ya? Eh, la agresión, a ver, no sé, a ver, si tú ves, a ver, en el aula, ¿ves? ¿Has visto unas como tres compañeros, los varones sobre todo, ¿no? Ya están haciéndose la fuerza, ¿quién tiene más fuerza? Tú o yo, ya lo estoy cargando, él me carga a mí, entre más no se cargan, hacen fuerza, se empujan, ¿no? Se pechan, pecho con pecho se ponen, ¿no? ¿Has visto? Muy parecido a cuando el reino animal también, ¿no? Los machos luchan, ¿no? Por quién es el macho alfa, ¿no? ¿Has visto? Ya, yo me pregunto, los seres humanos, a veces la verdad que me ganas a veces en el aula de filmarlos a los chicos, ¿ah? Y mandar eso al Discovery Channel, ¿no? Porque ahí están los muchachitos igual, ¿no? Tratando de hacer sus demostraciones de fuerza entre varones, ¿no? ¿Quién es el macho alfa, ¿no es cierto? Ya, entre ellos, ¿no? Se forcejean, como digo, se empujan, se desafían a hacer fuerza, a tumbarse, ¿no es cierto? ¿Ves? ¿Ya? Y de repente, nadie se ofenda, por favor, ¿ah? A ver, y de repente también algunas chicas también necesitan mostrarse, ¿no? Pueden conversar en su carpeta, pero no, se paran al frente, cuando el profesor no está, sobre todo, ¿no? Frente a la pizarra para conversar. ¡Ay, chica! Que no sé. O se ríen estruendosamente, ¿no? Casi son algunas, parecen sonidos de apareamiento, ¿no? ¡Guau! Escandalosamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿ves? También tenemos esa conducta, los seres humanos, muy parecida a la animal, ¿ya? Pero esas son conductas que satisfacen necesidades, repito, fisiológicas, porque están programadas biológicamente, pero son no reguladoras, ¿ya? No reguladoras, o sea, no son de vida o muerte, ¿ya? Y bueno, ya están las acá mencionadas, la motivación sexual, la conducta materna. No sé si quieren algún ejemplo sobre alguna de ellas específicamente, ¿ya? Pero esas son las no reguladoras, ¿ya? No son aprendidas, ¿ya? Son biológicas, ¿ya? ¿De acuerdo? Innatas además, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? A ver. Profe, y sobre Sí, las necesidades para ir al baño, ¿serían reguladoras o no reguladoras? O los dos. ahí está en eliminación de excretas. Esa es reguladora, hija. Acá está, ¿ves? Reguladoras. Entonces tenemos dentro de las reguladoras hambre, sed, sueño y acá está eliminación de excretas. Eso es reguladora, claro. Si no eliminas excretas, no eliminas toxinas, tu cuerpo se llena de toxinas y mueres. Claro, necesitamos eliminar excretas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí, he Es entendido. más, hasta dicen los médicos que hay que ir incluso 2 veces al día, pero la mayoría de y aquí no sé, vamos solamente una vez nomás, también tiene que ver con la alimentación, ¿no? Muchos carbohidratos y muy pocas verduras, ¿no? Sí, ¿no? Y eso es malo, ¿no? Sí, eso es malo. Ya, listo. Si no más preguntas, seguimos, ¿ya? Pero pregunte nomás, no hay ningún problema, chicos. ¿Ah? Hay que quedar bien claritos con esto. Ya, ahora vamos a ver las necesidades psicológicas, ¿ya? Estas sí son aprendidas, pues, ¿no? Bien, su origen es psicosocial y cultural. Eso quiere decir que son aprendidas, ¿de acuerdo? Y son netamente humanas. Las psicológicas son netamente humanas, ¿ya? Su satisfacción preserva la salud mental del individuo, ¿ya? Ese es su objetivo, ¿ya? Y estas psicológicas también se dividen en dos, ¿ya? Así como las fisiológicas se dividían en reguladoras y no reguladoras, las psicológicas se dividen en personales y sociales, ¿ya? Personales, dice, determinadas por rasgos de personalidad. ¿Te acuerdas que te decía que como las necesidades también dependen de tu personalidad? ¿Ya? Y estas son competencia, determinación y sociabilidad. Por si acaso, cuando hablo de competencia, me dando que estas son personales, ¿ah? No es competir con los demás. No, 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 eso no se refiere. Acá se refiere a lo personal, sentirte competente, es decir, sentirte capaz. Por eso entre paréntesis dice autoeficaz, ¿ya? Entonces es una necesidad, ¿ya? Sentirte capaz, sentirte eficiente, es una necesidad, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver con la salud mental? Tiene que ver con tu autoestima, pues hijo. ¿Ya? Y la autoestima es parte de la salud mental, claro. Si tú te sientes incompetente, ineficiente, entonces te sientes mal, ¿sí? ¿No? Eso te causa sufrimiento personal, ¿ya? La otra es la de determinación. Determinación es causación personal. Determinación, o sea, digámoslo así, no necesidad de sentirte libre, o sea, que tú decides. Determinación es
poder decidir por ti mismo, sentirte libre. Tú como adolescente lo debes entender, ¿no? Porque seguro constantemente estás, ¿no? Mamá, ya soy grande, yo sé lo que hago, ¿no? Cuando mamá te recuerda, tienes que estudiar. Hijo, ya es hora de las clases en la academia, ¿no? Mira, vas a las 8 ya. Y tú te molestas, mamá, yo ya sé lo que hago ya, ahorita voy a entrar, ¿no? O por ejemplo, ya quieres salir, ¿no? De repente, ¿no? Ir a una fiesta o salir con los amigos, ¿no? Pero ya, hijo, ya son 7 de la noche, mamá, ya soy grande, ya yo sé lo que hago. Constantemente pides poder decidir por ti mismo, ¿no? Esa es la necesidad de determinación, ¿ya? Causación personal, decidir por ti mismo, ¿ya? Con relación a tus padres, con relación a otros seres humanos también, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? De viene, por ejemplo, tu necesidad de informarte, pues, para poder decidir por ti mismo también, por ejemplo, ¿sí o no? Listo. Otra necesidad personal es la de sociabilidad, pues pertenencia a un grupo, ¿ya? Sentirte tú que eres parte de un grupo, ¿no? Sentirte parte de una familia, eso es muy, muy necesario, pero también sentirte parte de un grupo, en el aula también, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Es una necesidad también, ¿ya? Sin embargo, aprovecho para decirles algo, ¿no? Puede ocurrir a veces que sientas que no encajas, ¿no? En un grupo. Eso también puede ocurrir, ¿ya? Sentir que no encajas en, en un grupo. Ya, eso puede pasar, ¿no? Te sientas mal. Eso a veces pasa, ¿no? A veces el problema no eres tú, sino que los demás de repente son todavía inmaduros también, o tienen intereses, motivaciones distintas a los tuyos, también puede ser también, no hay problema. ¿Ya? Pero si es una necesidad, sí, pero se puede posponer, pues, ¿ya? Yo les confieso, ha habido mucha gente que, por ejemplo, yo en el colegio, un amigo, si se le puede decir, ¿no? De ahí a los demás, sí hay gente con la que, claro, conversamos algunas veces, pero no había esa cercanía como para llamarme amigo, ¿no? En la universidad es que encontré gente muy afín a mí y ahí sí tengo amigos hasta la fecha, ¿no? Muy, muy buenos, ¿no? Ya, aclaro eso, porque alguno dirá, pues, de necesidad y yo soy solitario, entonces, no sientas mal, a veces pasa también eso, ¿ya? Ya, la otra necesidad son las sociales, ahora las vamos a ver, ¿ya? Estas están determinadas por la educación y la cultura, dice, ¿ya? Las necesidades sociales. Por ejemplo, la necesidad de poder, esa es la de dominio, ¿no? Sentir que puedes, decidir por ti mismo y no solamente eso, también decidir por otros, por los demás también, ¿no? La otra es la necesidad de logro, ese es el rendimiento o eficiencia, ¿no? ¿Ya? Pero eso no sentirse competente, no, pero es que acá te relacionas con los demás, ¿no? Logro y tú te comparas con los demás, ¿ya? Y finalmente la necesidad de afiliación, intimidad, ¿no? O sea, sentirte, a ver, acá no solamente sentirte parte de un grupo, sino cuando hablamos de intimidad es una especie de complicidad ¿ya? Con alguien, ¿no? Puede ser acá con la pareja, con los amigos, pero repito, no solamente son conocidos, no solamente es una enamorada, sino es intimidad, ahí hablamos de sentirte cómodo, puedes ser tú mismo con esta persona o con estas personas, ¿ya? Una especie, como te decía, de complicidad, ¿ya? Bueno, esas son las necesidades psicológicas, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta? Aunque vamos a trabajarlas ahorita, vamos a un poquito estas vamos a desglosarlas, ¿ah? ¿Ya? Estas necesidades psicológicas, vamos a desglosarlas. De repente aquí surgen preguntas, a ver, vamos a ver. Acá están, las necesidades psicológicas, ¿ya? Entonces acá están, personales y sociales, es lo que acabamos de ver, ¿no? Las personales, dice, surgen en el individuo cuando éste es considerado individualmente, ¿no? Hemos hablado de la necesidad de competencia, por ejemplo, necesidad de sentirte capaz, ya ves, capaz, apto para fijarse metas y cumplirlas. Es una aspiración a ser competente, ¿ya? Es el sentido de autoeficacia, o sea, tú te sientes capaz, ¿no es cierto? ¿No? Sientes que puedes, ¿ya? Realizar tal o cual tarea, ¿no? Como cualquiera o mejor que otros incluso de repente, ¿ya? Esa es la necesidad de competencia, ¿ya? La necesidad de determinación, ya te había dicho, ¿ya? Es la necesidad de causación personal, ¿no? Sentirse uno mismo actor o agente de su conducta, capaz de decidir por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, personas que aspiran a ser autónomos, como los adolescentes aspiran a ser autónomos, ¿no? Decidir por mí mismo sin que nadie me tenga que decir qué debo o no debo hacer, ¿no? Esa es la necesidad de determinación. Pero insisto, no solamente con los padres, ¿no? Para decir autónomamente, por eso te decía, para poder obtener la libertad hay que prepararse, pues, ¿no es cierto?
Si no, siempre otros van a estar decidiendo por ti. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, ahora en elecciones, ¿no? Muchos están ahí. ¿Por qué voto? ¿Por qué vas a votar tú? No, pues tú, tú tienes que tomar tus propias decisiones, ¿no? Pero para eso hay que informarse, pues. Porque si no, viene el miedo a equivocarnos, ¿no? Lo que Eric Fromm llama el miedo a la libertad. ¿Ya? Si existe, en algunos casos existe el miedo a la libertad, ¿no? ¿Ya? Algunos tienen miedo de decidir por sí mismos porque dicen, no, y si me equivoco, mejor me copio de fulano porque él nunca falla, ¿no? ¿Ya? Ese es miedo a la libertad, miedo a tomar decisión, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos la sociabilidad, ¿ya? La necesidad de pertenencia a grupos, es una tendencia al trato y relación con personas, ¿ya? Las personas introvertidas experimentan menos necesidad de relacionarse con los demás, ¿ves? Esta necesidad también está entonces sujeta a la personalidad que tenemos, ¿no? Si somos introvertidos y extrovertidos, pues, ¿no? Los extrovertidos sienten más necesidad de sociabilidad, los introvertidos sentimos menos de repente esa necesidad, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre las necesidades personales, chicos? A ver, para pasar a los sociales ya. Eso se entiende. Ya, gracias. Ya, en cuanto a las sociales, ya surgen cuando el individuo ya se relaciona con otros, ya, durante la interacción social, quiero decir, son propias del grupo humano en las cuales se desenvuelve, ya. La primera es necesidad de poder, a ver, necesidad de controlar personas, de llevarlas a actuar y conducirse de una forma que se adecue, ya, con los fines e intereses de uno mismo. Es la tendencia a imponer los objetivos propios. Esta necesidad moviliza liderazgo y agresividad. Las personas con alta necesidad de poder buscan estatus, autoridad y reconocimiento social. ¿Ya? A ver, todavía yo recuerdo que tenía 8 añitos, estaba en tercer grado de primaria, ¿ya? Y la profesora, en ese colegio fiscal donde yo estudié, que era un colegio muy humilde, los padres eran muy humildes, y la profesora pues sentía que era, ¿no? Aunque no le decía que más criteriosa, ¿no? Que la mayoría de papás, ¿no? Por eso ella, sin tapujos, nos aconsejó lo siguiente: vayan a su casa y díganle que voten por Bedoya. En esa época estaban postulando Bedoya y creo que el otro candidato era La Torre, creo, ¿ya? Entonces ella dice, díganle a sus padres que voten por Bedoya. ¿Por qué? Le van a explicar a sus papás lo siguiente: Bedoya tiene plata, entonces ¿para qué va a robar? Si tiene tanta plata, él no va a robar, ¿ya? Síganle a sus padres para que voten por Bedoya. Así la profesora, así nos dijo, mira, ve, queriendo, expresando su necesidad de poder ella, ¿te das cuenta? Y ella sentía que podía influenciar en otros y decidir por otros, mira, ¿te das cuenta? Bueno, en otros contextos esto se vería como algo atrevido, ¿no? ¿Qué tiene que hablar la profesora de política? Pero a niños, ¿no? Yo decido por mí mismo, di algún padre y hasta allí ¿no? A reprenderla a la profesora, ¿no? Pero bueno, no, en ese colegio fiscal, gente muy humilde, la mayoría de nuestros papás apenas se habían acabado primaria, entonces la profesora se sentía así con ese poder, ¿no? Entonces, expresando su necesidad de poder. ¿Ya? Pero además te quiero contar algo más de este mismo ejemplo, porque hace un tiempo lo trajeron a colación con PPK también. ¿Ah? PPK tiene tanta plata que para qué va a querer más, dice, ¿no? Pero a ver, el tiempo te va a mostrar, hijo, que la gente que tiene más dinero quiere mucho más todavía, pues. Ya, por ejemplo, Billy Gates es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que más quiere? Más dinero, pues sí o no. O dime, o él dice, no, ya tengo tanta plata que ya es suficiente, ¿no? Ya me voy a dedicar a disfrutarla nada más. No, 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 él quiere más. ¿Ya? Así es, ¿no? Pero ¿por qué? Entonces, me acuerdo que me ponía a pensar yo, es que no solamente es el dinero para comprar cosas, sino también que el dinero te da poder. Y cómo les gusta el poder, ¿no? ¿Te das cuenta? Poder decidir, controlar a otras personas, ¿no es cierto? Decidir por otros, controlar personas, ¿ya? Esa es la necesidad de poder. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre esta necesidad de poder? ¿Se entendió, chicos? Sí. De acuerdo. Gracias. La otra necesidad es la de logro. Ya, logro. Dice necesidad de alcanzar objetivos o metas trazadas con criterio de excelencia. Es la necesidad de logro. ¿Ya? Deseo de destacar y superar obstáculos.
Está formada por un conjunto de pensamientos y afectos relacionados con el desarrollo personal. Se cristaliza en el trabajo, energiza a la persona y la dirige hacia metas más elevadas. ¿Ya? Esa es la ansiedad del logro, ¿ya? Alcanzar no solamente un objetivo, sino hacerlo con excelencia, ¿no es cierto? La conducta motivada por la necesidad de logro se caracteriza por, a ver, ¿cómo es la conducta que está motivada por esta necesidad de logro? Actuación orientada a la excelencia, aceptación de responsabilidad personal, relaciones sociales con personas expertas, necesidad de permanente retroalimentación o feedback. El feedback es esto, ¿ya? Retroalimentación, dar y recibir, ¿ya? Realismo en la fijación de objetivos, ¿ya? Dice, la sociedad occidental es meritocrática y exalta esta necesidad de logro, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren más ejemplos? Más ejemplos. Ya, ya sabía. A propósito le hice yo, solamente he leído nomás para que usted me pida más ejemplos. ¿Ves? Si no, no piden ejemplos ustedes. Ya, a ver, la necesidad de logro, ¿no? Dice necesidad de alcanzar objetivos. Bueno, primero tenemos la necesidad de trazarnos objetivos o metas, ¿ya? ¿De acuerdo? En la adolescencia justamente es donde uno se traza objetivos y metas, ¿no? O sea, tu plan de vida. Seguro todos ustedes tienen un plan de vida. Algunos lo tienen más detallado, ¿no? Otros menos detallado, pero todos tienen un plan de vida, ¿no? En la adolescencia es cuando se traza un plan de vida, ¿de acuerdo? Entonces, trazarse estos objetivos y cumplirlos. Esa es la necesidad del logro, ¿ya? Tener objetivos, metas en la vida y cumplirlos, ¿ya? Además, con un criterio de excelencia, o sea, no cumplir por cumplir, ¿no? Sino cumplirlo de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, tu necesidad de logro se expresa así concretamente que tú quieres ser un profesional, pues estás en la academia, pues si no ahorita estarías en otro lugar, ¿no? Estás en la academia porque quieres ser un profesional, pero no cualquier profesional, el mejor, ¿no? ¿Ya? Esa es tu necesidad de logro, ¿está bien? Finalmente dice que esta necesidad de logro ya genera que tu conducta tenga ciertas características, por ejemplo, que se oriente a la excelencia, ¿no? Por ejemplo, ustedes en la academia, al menos ustedes no están aquí para aprobar, ¿no? Que no es que se apruebe con 11, con 2, eso no, eso fue en el colegio. Ahorita tu objetivo de estar aquí es aprender. Y no solamente aprender un poquito, a aprender lo mejor posible. ¿Eh? ¿Ves? Esa es excelencia, estás buscando la excelencia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque tú sabes que a San Marcos no entra cualquiera, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Aceptación de la responsabilidad personal. Digamos que ya no dependes de que mamá, papá te estén presionando, ¿no? Tú solito te preparas, estudias, ¿no? No hay quien te esté controlando. Por eso incluso acá se dan cuenta, en colegio ya la tutora estaría, prenda las cámaras, Juan, prende las cámaras. Ya, si no te mando a la espera, ya estarían así. En cambio, ustedes no, porque se entiende que ustedes son bastante responsables, ¿no es cierto? Están atentos sin necesidad de presionarlos. Ustedes son responsables por sí mismos, ¿no? Relaciones sociales con personas expertas. Bueno, con tus docentes o con gentes que dominan más una materia. Tú vas a tratar de relacionarte con ellos para aprender de ellos, pues, ¿no es cierto? Necesidad de permanente retroalimentación, feedback también, ¿ya? Preguntar y responder, preguntar y responder. Siempre les digo que hagan eso, ¿no? Ahí. Mel pregunta, ¿los demás no tienen dudas? ¿O los demás se sienten representados por ella? Bueno, si es así, los felicito, pero igual hay que preguntar, chicos, ¿ya? Hay que preguntar, ¿ya? Y un realismo en la fijación de objetivos. O sea, tus metas también se van a fijar siendo realista, pues. Por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes de repente tenga posibilidades no sé, de presentarse, no sé, a la Católica o la Cayetano con los caras que son. De repente algunos sí, pues, pero otros tienen que ser realistas, pues no, es muy caro, ¿no? Entonces no voy a poder, ¿no? Entonces las metas y objetivos tienen que ser también realistas, ¿ya? Finalmente dice que la sociedad occidental es meritocrática, ¿ya? Sí, la sociedad valora mucho eso, la meritocracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, que el que obtenga este trabajo sea el que tiene más títulos, por ejemplo, ¿no? El que estudia en las mejores universidades tiene más títulos, ¿no? O demos un examen, pues, ¿no? Y los que aprueben ese examen, que vayan, que sean los que consigan la plaza, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, es lo que se está aplicando a nivel de profesores, ¿no es cierto? Les toman exámenes a los profesores, ¿no? Para el nombramiento, ¿no? Entonces, los profesores que sacan mejor puntaje o más alto puntaje en el examen, como un examen de admisión, ¿no es cierto? Son admitidos para ser nombrados, ¿no? El resto
siguen siendo contratados nomás, o sea que no tienen estabilidad laboral, ¿no? El resto de profesores, ¿no es cierto? ¿Ya? A eso le llaman meritocracia, pues como el que tiene más méritos, el que obtuvo mejor puntaje, pues, y eso hasta parece, suena justo, ¿no? El problema es que en nuestra sociedad no todos tenemos las mismas oportunidades, pues. Entonces, por ejemplo, los profesores de Lima, los que hemos nacido y crecido en Lima, o sea, tenemos toda una formación superior a quienes han nacido y crecido en las zonas rurales, ¿no? De la sierra o la selva, claro, claro, claro. Entonces, no, ni hablar, pues, ¿no? O sea, en un examen, los de Lima, en la mayoría de los casos vamos a, a superarlos, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no todo es conocimientos, pues, ¿no es cierto? En el tema educativo es, por ejemplo, conocer también la realidad del estudiante, ¿no? Por ejemplo, a ver, ya yo puedo, en un examen seguramente, con un profesor de una zona rural, de un pueblito en Ayacucho, en Morcoya Grande, a ver, por ejemplo, ya en Ayacucho. Morcoya Grande, ya damos un examen y seguro yo lo supero ampliamente. Pero él tiene cosas que yo no, pues. Y eso es lo que a veces en los exámenes estos docentes no se toman en cuenta, ¿no? Por ejemplo, él habla quechua, yo no. Y los niños de Morcoya Grande, ¿qué idioma hablan? Quechua, pues. También castellano un poco, sí, pero no hay nada mejor que enseñarles en su lengua materna. Entienden más, ¿no? Incluso para enseñarles en castellano, yo voy a entender un poquito mejor su cosmovisión también, ¿ya? A través del quechua. Ya, y esa es otra cosa, ellos también entienden la cosmovisión, el modo de pensar. Incluso los ejemplos que ellos pueden dar, ejemplos prácticos en relación a la realidad de los chicos también, ¿no? Bueno, en fin, y ya ni contemos la sensibilidad, ¿no? Bueno, entonces, me estoy desviando del tema ya. Ya, pero ese es el tema. La sociedad occidental, bueno, exalta esta necesidad de logro, ¿no? Basada en la meritocracia. ¿Ya? Listo. Ya. Bueno, entonces esa es la necesidad de logro, ¿ya? Necesidad de alcanzar, primero, trazarse objetivos y metas y alcanzarlos, pero con criterio de excelencia, ¿no? Y hemos visto, para explicar mejor eso, las características de la conducta motivada que se derivan de esta necesidad de logro, ¿no? ¿Ya? Entonces la conducta, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? El ciclo de la motivación, ¿ya? Estado motivante, ahí está la necesidad, ¿ya? Y esta necesidad impulsa a una conducta motivada, que son acciones, ¿de acuerdo? Ya, entonces las acciones motivadas de esta necesidad de logro, estas conductas se orientan a la excelencia, tienen que ver con la responsabilidad personal, tienen que ver con la retroalimentación o feedback, realismo en la fijación de objetivos, etcétera. ¿Ya? Es lo que acabamos de explicar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo entendido, profe. Ya, la necesidad de afiliación, ya te había dicho, es la necesidad de establecer relaciones interpersonales estables y agradables. O sea, todos necesitamos tener amigos, ¿no? Llevarnos bien con la familia, ¿ya? No con todos, si no con todos, con algunos miembros de la familia al menos, ¿ya? Esta es la necesidad de afiliación, ¿ya? Decía, mira, de establecer relaciones interpersonales estables, ¿ya? O sea, confiables, ¿no es cierto? Y agradables también. Necesidad de amar y ser amado, de dar afecto y recibirlo. Busca sentirse bien sin herir a nadie. Teme la desaprobación ajena. Sí, para ti es importante la palabra del familiar que tú quieres. Es importante la opinión del amigo que estimas también, por ejemplo, ¿no? Y evita activamente el conflicto. Se expresa como un interés por la calidad de relación con las personas con las cuales se vive, se estudia y se trabaja. Es la necesidad de afiliación, ¿ya? Sentirte, como te decía yo, parte constitutiva de un grupo. Por ejemplo, sentirte parte de una familia, sentirte parte de un grupo de amigos en el centro de estudios o en el trabajo, ¿ya? Es la necesidad de afiliación, ¿ya? A ver, y vuelvo a repetir esto porque va a haber una pregunta en la práctica dirigida. Este, en el caso de los animales, ¿ya? Se habla de instintos gregarios, ¿no? Esa necesidad de los animales también de ser parte de una manada. Pero es un instinto, o sea, no es algo consciente, ¿no? No es que un lobo diga yo, "Ay, necesito ser parte de una manada, me voy a unir a esa manada". No, en el caso de ellos es instintual, lo mismo que en las abejas y cualquier insecto o animal que vive, ¿no? Así, en grupos, ¿no? Son instintos gregarios, ¿ya? Algunos creen que esta necesidad de afiliación del ser humano, ¿ya? Esta necesidad de afiliación, de pertenecer a un grupo del ser humano, tiene que ver con que el ser humano también tiene estos instintos gregarios, así creen algunos,
¿ya? Estos instintos gregarios. Pero como te digo, en el ser humano esto es más consciente, ¿ya? Él sí necesita, ¿no? Sentirse parte de un grupo, ¿no? De pronto él dice, tengo tanto amor para dar que necesito dónde depositar estos afectos, este amor, ¿no? Entonces, por ejemplo, también se decide el ser humano en un momento determinado a formar su propia familia, ¿ya? En algún momento ustedes lo van a sentir. Ahora son tan jovencitos que ni a hablar, pues está muy lejano, ¿no? En algún momento sienten esa necesidad, ¿no? De tanto amor, ¿dónde lo deposito? ¿Qué hago con tanto amor, no? Entonces, forman su propia familia, ¿no? ¿Dónde van a depositar tanto amor? En el esposo, la esposa, en los hijos algún día, en su propia familia también, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Esa es la necesidad de afiliación entonces, necesidad de amar y ser amado, pero sobre todo de pertenecer o sentirte parte constitutiva de un grupo que te da seguridad, ¿ya? Y satisface estas necesidades afectivas también. ¿De acuerdo? Esa necesidad de afiliación. Uy, ya, esto ya lo vimos, ¿no? Esta clasificación de las necesidades, ¿ya? Y ahora vamos a ver la jerarquía de las necesidades, ¿ya? Ya habíamos visto este tema de jerarquía de necesidades, ¿no? Incluso Melita había preguntado, ¿no? Un poquito más, ¿no? ¿Cómo es esto de la jerarquía? Habíamos hablado de prioridades, ¿no? ¿Qué necesidades se anteponen a otras, ¿no? ¿Qué necesidades son más importantes que otras, ¿ya? Ya, y de esto justamente habla Abraham Maslow, ¿ya? Abraham Maslow, a ver, primero te resumo, va a elaborar esta pirámide, ¿ya? Donde hay una jerarquía de necesidades. Primero están las fisiológicas, luego están las de seguridad, luego están las de afiliación, reconocimiento y autorrealización al final, ¿ya? Y Maslow dice que hay una jerarquización, ¿ya? En esa jerarquización, primero tienen que ser satisfechas las necesidades fisiológicas, ¿ah? Si tú no satisfaces las necesidades fisiológicas, no puedes pasar a la siguiente etapa, que son necesidades de seguridad. Si no satisface la necesidad de seguridad, no puedes pasar a la siguiente etapa, que es la necesidad de afiliación, y así sucesivamente. Entonces, para Maslow hay una jerarquía estricta, donde tú no puedes saltearte, ¿ya? Tú no puedes saltarte. Por ejemplo, si tú tienes necesidad, ¿ya? Fisiológica, por ejemplo, ¿ya? Ir al baño, ¿ya? Ir al baño, por ejemplo. Estás desesperado por ir al baño, en ese momento tú no estás pensando en hacer amigos, tú necesitas de afiliación, por ejemplo. No, no, en ese momento no, no, ¿ya? Una vez que has ido al baño, entonces ya, te has alimentado correctamente, o sea, no tienes hambre, has dormido correctamente, ahí estás tú ya en condiciones de pasar a la siguiente etapa, que es seguridad, y después recién afiliación. Pero vamos, tú estás con sueño, no estás pues, con ganas de hacer amigos, pues, ¿sí? ¿No es cierto? Estás con ganas de ir al baño y no estás pensando en tu autorrealización personal en ese momento, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, dice Maslow que hay una jerarquía. En esa jerarquía, las primeras necesidades a satisfacer son las fisiológicas, ¿ya? Respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis en general, ¿ya? Una vez satisfechas esta, recién tú puedes pasar a las necesidades de seguridad, ¿ya? Estas están en un segundo plano ya, ¿ya? ¿Cuáles son? Sentirte seguro, pues confiado, tranquilo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sentirte amenazado, ¿no? Las necesidades de seguridad se notan cuando, por ejemplo, el ser humano, por ejemplo, no sé, pues le pone alarmas a su casa, ¿no es cierto? Para no ser asaltado, para no ser robado, por ejemplo, ¿no? Necesidad de seguridad. O cuando, por ejemplo, de noche ya es tarde, ya no esperas el micro, es peligroso, mejor tomas tu taxi, gastas más, pero primero está tu integridad física, ¿sí o no? ¿No? O también la seguridad cuando buscas, por ejemplo, un trabajo estable, ¿no? Hablamos hace un rato de cómo los profesores postulan a esto de una plaza de nombramiento, ¿no? Porque tienen una estabilidad laboral, o sea, no quieren estar con el miedo de que mañana me despiden o mañana no hay trabajo o el próximo mes o el próximo año me quedo sin trabajo, no quieren tener una estabilidad laboral, es una seguridad, todo eso tiene que ver con la seguridad también, ¿ya? Entonces hay una seguridad física, una seguridad de empleo, una seguridad de recursos, ¿de acuerdo? También una seguridad familiar, por eso la gente se casa buscando seguridad, ¿no? Porque el matrimonio es eso, es un contrato, ¿no? Donde luego se juran que van a estar juntos por siempre, ¿no? Yo no sé qué tan maduro sea eso, pero bueno, es lo que la sociedad actual impone, ¿no? Entonces tú y yo nos comprometemos a estar juntos en las buenas y en las malas, y ya no separarnos nunca, ya chócatela, listo. ¿Qué buscamos? Seguridad, pues. Ya. Incluso algunos enamoraditos ya no pueden casarse, pero ¿cómo buscan seguridad? Ya, tatúate mi nombre, ¿no? ¿Qué están buscando ahí? Seguridad. O júrame que me vas a amar siempre, ¿no?
En realidad, es que el amor es algo que se construye día a día, ¿no? Y así como aparece, puede desaparecer también, ¿no? Pero bueno, pero muchos buscan igual seguridad, ¿no? Que esta persona no me deje nunca, entonces le piden, júrame, o tatúate mi nombre, o nunca te saques esta medallita, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Esa es la siguiente necesidad de seguridad. Ya, satisfecha la necesidad de seguridad, ahora podemos pensar en otra necesidad. ¿Cuál es? La de afiliación, ¿te acuerdas? La de relacionarnos con otras personas. Aquí tenemos la amistad, el afecto, la intimidad sexual es la pareja, ¿ya? Listo. Una vez satisfecha la necesidad de afiliación, ¿ya? Ahora podemos recién pasar a la siguiente etapa, reconocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, primero nosotros mismos valorarnos, ¿no? O sea, autorreconocimiento es ahí, sentir confianza, ¿no? Respeto, ¿ya? Y la necesidad de alcanzar el éxito también, ¿ya? Y una vez satisfecha, todas estas son necesidades de déficit, ¿ya? Entonces, hasta acá, hasta el reconocimiento, estamos satisfaciendo algo que nos falta, son necesidades de déficit, ¿ya? Ya terminaron ahí y ahí recién podemos aspirar a la necesidad de autorrealización. Esta ya no es de déficit, ya. Esta es una necesidad, ¿cómo le llama Maslow? A ver, ahorita me voy a acordar, pero ya no es de déficit, ya, sino es ya de desarrollo, ya, o sea, acá ya no es porque necesite algo, sino que lo hago porque quiero, ya, es la necesidad de autorrealización, ya, quiero, ya, quiero desarrollar mis potencialidades al máximo, ya, aun cuando no lo necesito, pero yo quiero hacerlo, pues yo quiero hacerlo, ya, esa es la de autorrealización, ya, esa es la teoría de Maslow, ya. A ver, ahora vamos a leer un poquito de lo que acá dice, ¿ya? Abraham Maslow propuso que las necesidades humanas se organizan en una jerarquía piramidal, que es lo que te he mostrado, ¿no? En cuya base, abajo abajo, se encuentran las necesidades básicas o fisiológicas, que deben satisfacerse primero para lograr la homeostasis. Mira lo que dice acá, solo si estas necesidades son satisfechas, la persona se ve movida a satisfacer el siguiente nivel de necesidad, ¿ya? Entonces, así, ese orden estricto tiene que ser, ¿ya? Ahora, en la cima de la jerarquía, arriba, ¿ya? Se ubica la necesidad de autorrealización. Esta se satisface cuando el individuo desarrolla todo su potencial, ya no siente carencias, sino tendencias hacia el crecimiento personal y colectivo. Según Maslow, los primeros cuatro niveles de la jerarquía, acá está, ¿ves? Son necesidades de déficit. Estas cuatro, fisiológica, seguridad, afiliación y reconocimiento, son necesidades de déficit o carencia. En cambio, el quinto nivel, este acá de autorrealización, son necesidades de trascendencia. Ah, ese es el nombre que no encontraba, trascendencia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, esa es la teoría de Maslow. Sin embargo, esto tiene una crítica, pues, pese a la enorme importancia de la teoría de Maslow, esta es muy importante, muy difundida también, ¿ya? Hay críticas que te voy a resumir de la siguiente manera, ¿no? Dice, el ser humano es capaz de cambiar el orden, ¿no? Esto de que primero uno y después el otro, no es estricto, ¿no? Porque, por ejemplo, el ser humano, ¿ya? De pronto, para satisfacer su necesidad, no sé, por ejemplo, de afiliación, él puede priorizar la afiliación sobre el hambre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces él participa en una huelga y para apoyar a sus compañeros de trabajo, él decide hacer una huelga de hambre. O sea, deja de comer para satisfacer una necesidad de afiliación o de seguridad, pues quiero mi nombramiento, pues, ¿no? ¿Ya? Esto de la tercerización, esto de la inestabilidad laboral, no la soporto, entonces quiero mi seguridad y dejo de comer. Quiero decirte que las necesidades, entonces esta jerarquía y este orden estricto que propone Maslow, a decir de otros especialistas, se puede cambiar, el orden puede cambiar, las prioridades pueden cambiar, el ser humano puede hacer eso. ¿Ya? Acá dice entonces, mira, pese a la enorme importancia de la teoría de Maslow, la crítica a la misma señala que no necesariamente el hombre debe estar, en el hombre, perdón, deben estar satisfechas las necesidades básicas para que pueda acceder a las necesidades superiores, pues existen personas que priorizan la satisfacción de las necesidades de niveles superiores en desmedro incluso de las necesidades básicas. Por ejemplo, las personas que voluntariamente deciden participar en una huelga de hambre por defender sus derechos. Actualmente el porcentaje de personas que satisfacen la necesidad de autorización es mayor al 2%. Este es otro dato. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, sí se puede cambiar el orden, como en el ejemplo que te puse, ¿no? Por ejemplo, para lograr la seguridad que la estabilidad laboral, tú puedes dejar de comer, ¿no? Entonces estás priorizando esto de la seguridad ¿no?
lo hace más importante que la fisiológica, incluso, ¿ves? Entonces sí se puede cambiar, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? O para afiliación, sentirte parte, por ejemplo, a ver, ya, a ver, supongamos, eres parte, no sé, de algún tipo de grupo religioso, ¿ya? Que no trabaja y ayuna los sábados, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Entonces no comes el sábado, ¿ya? ¿Qué es más importante para ti? Ser parte de ese grupo, ¿no es cierto? De ese grupo religioso. Y dejas de también alimentarte. Es otra razón también, por ejemplo. ¿Ya? O buscando reconocimiento, buscando que reconozcan tus capacidades. Dejas de dormir, te amaneces estudiando, ¿no? Para lograr el reconocimiento, una buena nota, una buena calificación, una felicitación o ganar un concurso. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces sí es posible cambiar el orden o la jerarquía de las necesidades, ¿ya? ¿De acuerdo? Esa es la crítica que se le hace a Maslow. Para terminar, tenemos las motivaciones extrínsecas e intrínsecas, ¿ya? Esto es bien fácil de explicar, cómo estamos en el tiempo. A ver. Uy, con las justas. Ya. Tenemos necesidades extrínsecas, o sea, perdón, las motivaciones extrínsecas e intrínsecas, ¿ya? La extrínseca es cuando la motivación proviene del exterior, pues se llama extrínseca, pues intrínseca cuando provienen del interior, o sea, de ti mismo, ¿ya? Extrínseca, por ejemplo, si yo preguntara, a ver, ¿qué hace, chicos, que ustedes asistan a clases? Entonces, si alguno me dice, porque mi mamá me obliga, me amenaza, o porque mi papá me ha prometido algo, entonces tu motivación es extrínseca, o sea, no viene de ti, sino viene de algo que vas a obtener, ¿no es cierto? La motivación viene del exterior. En cambio, se llama intrínseca cuando la motivación viene de ti mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué asistes a clases? Porque tengo mis metas, mi objetivo es ingresar a una buena universidad, ¿ya? Otro ejemplo, a ver. Supongamos, estás leyendo un libro, pero lo haces porque el profesor va a tomar una prueba calificada de la lectura, entonces tu motivación es extrínseca, lo estás haciendo porque el profesor te ha señalado que lo hagas o te obliga, ¿no? De alguna manera. En cambio, intrínseca es cuando tú lees un libro porque tú quieres hacerlo, porque se te satisface hacerlo a ti. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las motivaciones extrínsecas e intrínsecas. ¿Sí, muchachos? Así es sencillo. Ya, ahora sí vamos a la dirigida, ¿ya? Tenemos justo el tiempo. A ver chicos, participen por favor, ¿eh? A ver, un preso, al estar mucho tiempo solo en un calabozo, siente la necesidad de querer tener a alguien más con quien hablar. La necesidad de preso se denomina, a ver, ¿quién me dice? La C. Necesidad fisiológica de querer hablar con alguien más. Tú lo estás enfocando como la necesidad de estimulación, ¿no? Así lo estás enfocando. Ya, no, pero en este caso, necesidad de relacionarte con alguien más, ¿ya? Relacionarte, en ese sentido lo ha puesto el profesor o la profesora que ha hecho estas preguntas, ¿ya? Relacionarse con alguien más, ya, o sea, sentirte parte de un grupo, ya, formar tu grupo, ¿ya? Eso es el gregarismo, ¿ya? En realidad sería la necesidad de afiliación, ¿ya? Pero, como te decía, ¿no? Algunos autores, eso te explicaba justamente, consideran que esta necesidad de afiliación se basa en los instintos gregarios que también el hombre tiene, ¿ya? Para que me entiendas mejor. Para algunos, los animales nomás tienen instintos gregarios. El hombre tiene necesidad de afiliación. Pero para otros, dicen, no, esa demás necesidad de afiliación del hombre es lo mismo, son instintos gregarios que también el hombre posee, dicen, ¿ya? O sea, aquí la respuesta es la de, ¿ya? Fisiológicas, no, esto es más una necesidad psicosocial, ¿no? De relacionarte con alguien más, ¿ya? Conversar con alguien más. Relacionarte con otro ser humano es una necesidad no fisiológica, sino psicosocial, ¿ya? ¿De acuerdo? Tiene que ver con la afiliación o gregarismo. Ya, dos, el proceso conativo, conocido como guía e impulsa las acciones humanas hacia la satisfacción de sus necesidades. Ya, esto es muy fácil, pues. Es el tema de hoy, ¿no es cierto? La motivación, ¿ya? Pues el proceso conativo, conocido como motivación, es aquel que guía e impulsa las acciones humanas hacia la satisfacción de sus necesidades. Ya, a ver, acá participen, ¿ah? Tres, la necesidad de obtener reconocimiento, de influir y o controlar a otras personas o grupos es un motivo de, a ver, ¿quién me dice? La Poder. C. Sí. Claro, ahí sí todos estamos de acuerdo, ¿no? Poder, ¿no? Evidentemente, el poder. Muy bien. A las necesidades humanas de comer, beber o dormir se les denomina, a ver, ¿quién se acuerda? La Claro, biosociales. Muy bien. Acá algunos podían haber fallado. Ah, esas son biológicas. No, pero acá dice humanas. Entonces en el humano las biológicas se llaman biosociales porque están condicionadas socialmente. Muy bien, muy bien, muy bien.
John es un adolescente, 5, John es un adolescente que busca sobresalir en los deportes para ser valorado por sus padres. Indique si los enunciados siguientes son verdaderos o falsos y elija la secuencia correcta. Vamos a ver, busca sobresalir en los deportes, dice, para ser valorado por sus padres. Se adquiere el reconocimiento de sus padres, ¿no? Entonces, a ver, John busca satisfacer todas sus necesidades biosociales. ¿Qué dices? Falso. Si no, no tiene que ver con el tema, ¿no? Está apagada mi cámara. Ya. Querer el aprecio de los padres es una necesidad de estima. Ya, eso sí es verdadero, ¿no, chicos? ¿Qué dicen, no? Claro, ¿no? Es lo que él quiere, pues, ¿no? Verdadero. Verdadero. Y a ver, acá responde, ustedes respondan, ¿ah? La búsqueda de aprecio es propio de una necesidad psicosocial. ¿O es una necesidad psicosocial? ¿Qué dice? Verdadero. También verdadero. Entonces la respuesta sería FBB, ¿no? FBB es la D. Muy bien, chicos. 6. Luego de haber jugado, Sebastián experimenta sed y en consecuencia desea beber un vaso de limonada helada. Según el caso anterior, ¿qué representa el deseo de beber un vaso de limonada? A ver, La ¿quién C. me dice? Estado de carencia. Un estado de carencia. Ya ves, ya sabía que aquí acá aquí van a caer. A, B, C. No, es lo mismo. No, lo mismo, miren. La A y la C es lo mismo. ¿Qué es una necesidad? Un estado de carencia, pues. Es lo mismo. Entonces, no, esa no es pues. Esto La se llama D. motivo, claro. ¿Te acuerdas que te dije? A ver, acá la necesidad sería la carencia de agua. Esa sería la necesidad. ¿De qué careces? De líquidos. Te faltan líquidos, ¿ya? Incluso estar deshidratado, ya, eso también es carencia, es necesidad. El motivo, ahora, tú te representas mentalmente, ¿te acuerdas? El objeto que puede satisfacer la necesidad, ¿te acuerdas? Entonces, en ese momento, ya, necesito líquidos. Y en tu cabeza aparece la imagen de un vaso de limonada, un jugo, ya, eso se llama motivo. La representación mental del objeto que puede satisfacer tu necesidad. ¿Ya? Igual te decía, tienes frío, necesitas abrigarte, entonces tienes necesidad de calor. Motivo, en tu cabeza aparece la imagen de un poncho, una chompa, la calefacción, ¿no? ¿De acuerdo? Una fogata, ¿ya? Pero no te olvides, ese es el motivo, ¿ya? La representación mental del objeto que puede satisfacer la necesidad, ¿ya? Listo. 7. Según Maslow, las necesidades orientadas hacia la supervivencia se denominan, Fisiológico. claro, hay ni hablar, son las fisiológicas, ¿no? Son de vida o muerte, ¿no? Además, listo. Pues habla de supervivencia. 8. Señale lo correcto respecto al motivo. Otra vez el motivo. A ver. Representa mentalmente un objeto deseado. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Eso es, muy bien. Tenemos motivos desde que nacemos. Falso. No, claro, eso se va aprendiendo, ¿no? Es una sensación de carencia de algo. Verdadero. Mm, sensación de carencia, no, esta es la necesidad otra vez. Otra vez esta es necesidad, ¿ya? Carencia de algo es necesidad, no es motivo, ¿ya? Hay una diferencia sutil, ¿no? Pero cuando hablamos de carencia, es necesidad, no es motivo. Entonces, solo uno, ¿ya? Solamente uno, ¿ya? Está bien que se equivoquen aquí, chicos, para que luego ni en el simulacro ni en ningún examen se equivoquen, ¿eh? No hay problema. 9. ¿Cómo se denomina el proceso conativo que nos guía a lograr metas? Oh, esa pregunta es un insulto a la inteligencia de ustedes, ¿ya? Ese es el tema de hoy, pues, ¿no? La motivación. Motivación. 10. Claro, muy bien, la motivación. 10. Los ciclos motivacionales nos impulsan a satisfacer. A ver, ¿quién me dice? Necesidades, la D. Muy bien, necesidades, por supuesto. Listo. Ya, muchachos, hemos terminado con la clase del día de hoy. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, bueno, como les digo siempre, repasen, ahora que están frescos en la tarde, traten de repasar un ratito, si quieres, un media horita cada curso, ¿ya? Y si ahí surge alguna duda, la anotan, ¿ya? Y me la preguntan al comenzar la siguiente clase. Bueno, gracias por su atención, gracias por su participación a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima.